Coinicio parte 1. La fresca brisa del mar lo golpeó como un suave susurro que susurraba su cabello rubio, la sensación de la suave arena bajo sus pies lo hizo suspirar contento y la mera vista del vasto océano infinito era quizás la cosa más hermosa del mundo. El solo hecho de estar en este lugar lo hizo olvidar todo, todas las cosas que había hecho y enfrentado no importaban, ni sus pecados o buenas acciones ya importaban. Si esto era el cielo, entonces agradeció al Dios que se le ocurriera la idea de construir este Eliseo. Incluso si estaba sentado ociosamente en la cima de las rocas, simplemente disfrutar de la belleza del océano lo hacía sonreír. Tampoco era un emperador, ni un capitán de Anbu, ni un ninja, y muchas más cosas cuyas responsabilidades había asumido toda su vida. Ahora, él era simplemente Naruto, y estaba libre. Una parte de él se preocupaba por las personas que había dejado atrás, especialmente por su esposa. Pero sabía que había tomado la decisión correcta cuando tomó su última posición, había protegido a las personas cercanas a su corazón. Y tal vez estaba siendo egoísta, pero se sintió relajado por primera vez en toda su vida. Su único arrepentimiento sería no haber cumplido el deseo de Aku de tener a su hijo algún día, pero tal vez esto fuera lo mejor porque Kami sabía que sería un padre terrible. Aún así, podía intentar imaginar cómo habría sido si alguna vez se convirtiera en padre. Y allí mismo agradeció a Kami por dejarlo morir, porque probablemente no podría haber hecho lo que hizo si hubiera tenido un hijo esperándolo en casa. Y nunca sacrificaría a su hijo por nada, ni siquiera por el Reich, y eso habría entrado en conflicto con sus deberes como emperador. No sirve de nada pensar en qué pasaría si, pensó Naruto con desdén, ya estaba hecho y como hombre ahora tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. ¿Qué vista, no? Parpadeando sorprendido, se dio la vuelta para descubrir al delincuente que perturbó su paz. Cualquier palabra que quisiera decir se le pasó por la garganta, y comenzó a reír histéricamente ante la preocupación de los recién llegados haciéndoles preguntarse sobre su cordura. Naruto miró al cielo y volvió a reír, pero no había humor en su voz. Si esta es tu idea de la justicia kármica, entonces diría que estás aún más alterado que yo, dijo Naruto con otra risa. Ni siquiera reaccionó cuando los dos se acercaron y se sentaron a su lado, cada uno a cada lado. Era como si temieran que se escaparía en cualquier momento, si supieran que no hay escapatoria en el infierno. Estaba equivocado, porque no estaba en el cielo. Llegas temprano, hijo, y dijo Minato con calma, ¿y? Suspiró al ver a su esposa temblar mientras lanzaba breves miradas hacia su hijo mayor. Si no fuera por su suave y largo cabello rubio, Naruto podría haber pasado por un clon de sombra exacto de su padre. Ambos padres estaban luchando dentro de sí mismos para no solo extender la mano y abrazarlo, sentir que él era real y que esta no era otra de las innumerables reuniones imaginadas que tanto él como su esposa habían imaginado durante años. Bueno, las entradas para el inframundo se estaban acabando. Reservé un viaje temprano, respondió Naruto bruscamente, y Minato tuvo que morderse el labio con fuerza para no reírse mucho. Definitivamente es tu hijo, Kushina, pensó Minato felizmente, y vio lágrimas en los ojos de su esposa. Naruto nunca miró a cada uno de ellos y simplemente se conformó con mirar al océano, un movimiento que hirió profundamente a las personas a su lado. Entonces, ¿quién va a ser? Tú, la película muda de aquí. Acabemos con esto, dijo Naruto con amargura, su tono se estaba condensando y más afilado que cualquier espada. ¿De qué estás hablando, hijo? Preguntó Minato vacilante, realmente no estoy de humor. Si vas a torturarme, entonces toma una decisión y termina con esto. El rubio mayor hizo una mueca al escuchar ese comentario, y ver a su esposa llorar lo hizo suspirar. Él había sabido todo el tiempo cómo se desarrollaría esta reunión, pero Kushina era ingenua y mantuvo la esperanza de que su misericordioso hijo no fuera demasiado duro con sus creadores. Aparentemente, ella estaba equivocada por mucho. ¿De verdad piensas tan mal de nosotros? ¿Que te torturaremos? ¿Cómo pudiste siquiera decir eso, Sochi, hijo? Dijo Kushina en estado de shock. Minato se tensó cuando vio los puños de Naruto apretados, podía sentir el mar de ira burbujeando dentro de su hijo. De hecho, estaba sorprendido por el nivel de moderación mostrado por Naruto, la capacidad de tolerancia del chico era bastante buena. Pero incluso eso tenía sus límites, y la última palabra de Kushina, que se dijo con tanto amor y afecto, fue la última gota. Ya lo has hecho una vez antes, Kushina. No me sorprendería si quisieras intentarlo de nuevo, dijo Naruto bruscamente. Duele. Naruto vio que sus palabras habían cortado más afilado que cualquier espada en el universo.
Pudo ver la conmoción, el dolor, la incredulidad, el arrepentimiento en sus ojos y de una manera retorcida lo satisfizo. Es doloroso, ¿no? Que alguien niegue tu existencia. Duele más que cualquier herida, te desgarra. Y este dolor nunca desaparece, dijo Naruto con tristeza. Suspiró al ver el estado en el que se encontraban sus creadores. En realidad, era lamentable, había soñado con este momento toda su vida. Cómo gritaba, lloraba, recurría a la violencia y tantas formas más crueles, pero solo mirar el estado patético en el que estaban estos dos lo hacía detenerse. De nada sirve torturar a alguien después de la muerte, todo el bagaje emocional debe dejarse atrás para empezar de nuevo. Eso era lo que creía, incluso para alguien como ellos. Eres demasiado suave, sonrió interiormente al escuchar a Sasuke aún burlándose de él por un rasgo que su mejor amigo consideraba una debilidad. Un rasgo que mató al emperador en primer lugar, pero ¿cómo podía Sasuke entender que este rasgo era parte de quién era realmente Naruto Uchiha? Y era inútil encogerse de hombros, porque no era posible. Puedes relajarte, Yondaime. No te voy a conceder piedad golpeándote. Sería muy fácil y además no me gusta golpear a mis mayores, dijo Naruto con calma. Con esas palabras se levantó y comenzó a alejarse solo para ser detenido por el grito desesperado de su creador biológico. Naruto, por favor, habla conmigo una última vez, suplicó Kushina, y cerró los ojos. Necesitaba toda su fuerza de voluntad para no desmoronarse, ese era el poder que esta mujer tenía sobre él a pesar de estar ausente toda su vida y condenarlo con una maldición. Y se maldijo a sí mismo por esta debilidad, volviéndose hacia ellos, se sintió aliviado al ver que Minato sabía exactamente lo que su hijo estaba insinuando. Ahora, Naruto sabía de dónde había sacado esa inteligencia y el lío emocional que era Kushina era un indicio claro de dónde había sacado sus vulnerabilidades emocionales. El amor y el perdón no se pueden comprar con meras palabras, Kushina. Por tu bien, espero que no estuvieras tan delirando cuando estabas vivo. Cada uno de nosotros tiene que vivir con las consecuencias de nuestras acciones, así como yo no puedo recibir el perdón de las personas cuyas vidas he arruinado. Tampoco puedes esperar ese perdón de mí. Incluso mi misericordia tiene límites, explicó Naruto pacientemente, tratando de aclarar el mensaje de la manera menos dolorosa posible y odiando él mismo por hacer tal cosa al mismo tiempo porque de alguna manera no creía en las palabras que estaba diciendo. Kushina quería decir algo más en su defensa, cuando las siguientes palabras de Minato impidieron que madre e hijo se metieran en una discusión emocional inútil. El niño es el padre del hombre, dijo el Yondaime, una sonrisa de complicidad apareció en sus labios. Uno que fue reflejado por su hijo, ¿qué sabes? El anciano es más inteligente de lo que parece, dijo Naruto sarcásticamente, provocando una sonrisa tímida y un leve sonrojo en Minato. En realidad, era bastante aterrador cómo ambos eran tan parecidos, pero los pensamientos de Naruto estaban en otra parte. ¿Siempre me veo tan idiota y me sonrojo como una colegiala? No es de extrañar que Sasuke me regañe cada vez, y a Aku le encanta llamarme linda, pensó Naruto con curiosidad. Kushina en realidad estaba bastante sorprendida por la forma en que estaban sucediendo las cosas. Había imaginado a Naruto llevándose bien con ella, pero aparentemente era más el hijo de su padre que el de su madre. Incluso si había amargura y dolor evidente en los ojos de Naruto, también vio a su hijo y Minato compartiendo miradas comprensivas. La hacía feliz y celosa al mismo tiempo. Si esto no fuera suficiente para inquietarla, el siguiente movimiento de Minato arrasó completamente el suelo debajo de sus pies. El alto Hokage se puso de pie y caminó hacia su hijo, quien no se movió ni mostró ningún signo de retirada. Hubo una fracción de segundo en que los ojos de Naruto se suavizaron y Minato lo tomó para envolver sus brazos alrededor de su hijo y lo abrazó con fuerza. Entiendo, eso fue todo lo que el padre le dijo a su hijo, las palabras apenas eran más que un susurro, pero lo significaban todo. Naruto realmente no podía creer que esto estuviera sucediendo, aquí estaba el hombre al que más resentía en el mundo, incluso más que a Danzo. Y, sin embargo, esta persona lo entendió. Mejor que Kushina, mejor que Kakashi, Tsunade, Aku, Kurena y cualquier otra persona en su vida. Minato Namikaze entendió, no pidió perdón ya que no había ninguno para recibir y tampoco el hombre pensó que se lo merecía. No discutió como su esposa, ni regañó / criticó a su hijo por destruir Konoha como debería haberlo hecho un Hokage. En cambio, solo dijo dos palabras, entiendo. Los ojos de Kushina literalmente se salieron de sus órbitas cuando Naruto levantó los brazos y abrazó a su padre con igual afecto. Las lágrimas caían de sus ojos mientras abrazó al hombre con más fuerza.
Minato repitió ambos gestos al sentir que sus propias mejillas mojaban. Te extrañé, papá, dijo Naruto entre lágrimas, mientras Minato frotaba suavemente su espalda. Yo también te extrañé, hijo. No lamento lo que hice, pero estoy orgulloso del hombre en el que te convertiste. Todo lo que quería era que mi hijo fuera el pacificador que trae estabilidad a nuestro mundo devastado por la guerra, y tú lo hiciste eso. Superaste todas las probabilidades, nunca te rendiste a pesar de la trágica vida que tenías que vivir. Ningún padre podría tener un hijo mejor que tú, dijo Minato con orgullo, haciendo sonreír a Naruto al sentir la sinceridad detrás de esas palabras. Ser emperador le había hecho comprender finalmente la carga del liderazgo. El hecho de que acabara de dar su vida para proteger a su gente le hizo darse cuenta de la elección que Minato tenía que hacer como líder. Este sentimiento solo podía ser entendido por dos líderes, y escuchar a su padre decirle esas palabras a pesar de todo lo que ambos habían hecho le dio paz. En este momento, entendió que ambos eran iguales. Tal vez Naruto no podría hacerle lo mismo a su hijo, o tal vez podría hacerlo si las circunstancias lo obligaran a hacerlo. Ya no era ese Otohage adolescente ingenuo que veía el mundo en colores blanco y negro, porque había otro lado. Los tonos de gris. Un lugar donde nada era absolutamente correcto o absolutamente incorrecto, solo quedaba lo correcto. Uchiha Naruto y Minato Namikaze eran hombres de gris, personas que tomaron decisiones difíciles y las mantuvieron sin importar nada. Ninguno de los dos tenía derecho a juzgarse entre sí o correr el riesgo de ser probado como hipócritas. El nudo final en el pecho del emperador se alivió mientras sonreía, el bagaje emocional que había llevado toda su vida se estaba disipando y lo hacía feliz. La vida era demasiado corta para los rencores, e incluso entonces había mostrado misericordia a los aldeanos de Konoha que lo trataban peor que a un perro callejero. Había muchos entre sus seguidores que habían considerado su movimiento como una tontería, si tan solo pudieran entender que al hacerlo se estaba liberando. Rompiendo el abrazo, tanto el padre como el hijo compartieron asentimientos comprensivos. Con un breve suspiro y un movimiento de cabeza, se volvió hacia una temblorosa pelirroja que había presenciado toda la escena con lágrimas de alegría y dolor cayendo de sus ojos. ¿Necesitas una invitación especial, mujer miserable?, preguntó Naruto con impaciencia, pero no había ira en su voz. Frunció el ceño cuando la mujer yacía inmóvil como una roca sin vida, mirándolo con esos hermosos ojos violetas. Fue solo cuando él levantó los brazos que el mensaje se registró en su cerebro, sacándola del shock. En un destello que habría avergonzado incluso a Yondaime, se lanzó hacia adelante y saltó directamente a sus brazos. Minato levantó una de sus cejas con sorpresa cuando Naruto tomó a Kusina fácilmente en sus brazos, ella se había estrellado contra su pecho con tanta fuerza que habría hecho que la mayoría de los hombres cayeran de culo, pero el emperador se había mantenido firme. Simplemente demostró que su hijo era más fuerte que ellos, tanto física como emocionalmente. Naruto se sintió un poco avergonzado y feliz al mismo tiempo cuando su madre llorando le puso besos suaves por todo el rostro. Recuperando todos los años que habían estado separados el uno del otro y unidos nuevamente por la muerte. Lo siento mucho, Sochi. Por todo lo que te hice pasar, no merezco ser tu madre, pero siempre te he amado. Naruto, eres mi hijo y te amaré hasta el fin de los tiempos. Incluso si me odias. Desearía poder recuperar todo, soy tan. Su colapso emocional se detuvo cuando él la miró a los ojos antes de darle un suave beso en la frente que la alivió del trauma emocional que ardía en su corazón. Está bien. Te perdono, mamá, y dijo Naruto con sinceridad, sabiendo muy bien lo importante que era esta acción para su alma. Ella necesitaba esto más que nada, y el propio Naruto se sintió liberado de su carga al decirle esas palabras. Con Minato había sido diferente, su padre no necesitaba perdón ya que hizo lo que un líder tenía que hacer y Naruto tampoco estaba de humor para perdonar si el hombre alguna vez lo pedía. Era un pacto no dicho entre los dos hombres, pero Kusina necesitaba esto. Él sonrió y la acunó cariñosamente mientras ella lloraba abiertamente en sus brazos. Y si la muerte era tan hermosa, entonces no le importaba morir en absoluto. Estoy en casa, madre. Tobi movió las piernas perezosamente mientras se sentaba pacientemente en la cima de una roca, debajo de él, copias de Witazetsu estaban limpiando las formas que apenas respiraban de Yuji Toibe. Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro del líder de Akatsuki cuando finalmente había capturado también al Biju de Kumo. Y eso también sin ningún tipo de esfuerzo por su parte. Sus ojos se movieron hacia el cadáver congelado de Naruto, el chico era un desastre de sangre y las tripas se derramaban.
Su cuerpo entero apenas se mantuvo en una sola pieza debido a la pequeña junta de madera en la que se había congelado. ¿Está muerto?, preguntó Black Zetsu con nerviosismo, haciendo reír a Lucia Mayor. Por supuesto que debería estarlo, el chico definitivamente tenía un suicidio cuando hizo ese movimiento. Aún así, superó mis expectativas por un margen muy grande, dijo Tobi con franqueza, bastante impresionado con los poderes de Naruto. El chico era un tonto ingenuo, pero definitivamente tampoco era un presa fácil. ¿Le salvaste la vida, no?, preguntó Uite-zetsu. Tobi simplemente sonrió mientras caminaba hacia el chico que actualmente se encontraba entre la vida y la muerte. Sería muy fácil silenciarlo ahora mismo, pero no podía hacer eso. Tal vez sea un idiota, pero tengo un uso para él. Esa utilidad aún no ha terminado, así que le salvé la vida por ahora. La retiraré cuando la necesite, siendo que viene gente, dijo Uite-zetsu preocupado. Lleva a Chibi y Nibi a nuestra base secreta, los sellaremos, ordenó Tobi. ¿Qué pasa con el Kyuubi? Podemos llevarlo con nosotros también, no es como si estuviera en posición de resistir, argumentó Black Zetsu, y se sorprendió cuando Tobi negó con la cabeza. Me temo que todo lo que ha hecho la resistencia es despertar a un gigante dormido, el imperio estará en busca de sangre. Y realmente no quiero involucrar a Akatsuki en este lío, es mejor si nos mantenemos fuera de la mira de ambos lados mientras hacemos nuestro trabajo. Cuando sea el momento adecuado, los derribaremos a los dos. Dudo que Naruto se despierte alguna vez de su sueño, además ya tengo un plan de emergencia en caso de que muera, explicó Tobi con indiferencia. Si tú lo dices, dijo Uite-zetsu, mientras instruía a sus compañeros hermanos clon para que terminaran el trabajo asignado. ¿Cuánto tiempo antes de que estemos listos para la guerra, Zetsu?, preguntó Tobi seriamente. Solo unos meses más. Con la ayuda de Yamato, nuestro trabajo se ha reducido enormemente y nos adelantamos a nuestra fecha límite. Hiciste un movimiento inteligente al capturarlo hace tantos años, felicitó Black Zetsu, ganando un asentimiento de Lucia. La guerra entre el Imperio y la Resistencia se volverá más sangrienta ahora con esta traición. Que se peleen entre ellos y se debiliten, solo hará nuestro trabajo mucho más fácil y menos tedioso, instruyó Tobi, mientras una sonrisa astuta llegaba a la cara de Black Zetsu. Me sorprende que ninguna de las partes se haya dado cuenta hasta ahora, dijo Black Zetsu desconcertado. ¿Y qué podría ser eso, sabio Zetsu?, preguntó Tobi inocentemente, pero la mirada en sus ojos era la de un zorro astuto. Y fue probado por las siguientes palabras de su camarada. Que con la excepción de Kurena y Yui, el resto de los líderes de la resistencia son tus peones. Librando una guerra perdida bajo tus órdenes, y en la oscuridad de la noche, un par de letales Mangekyou Sharingan cobraron vida. Capítulo 86 Inicio parte 2. Kushina no pudo evitar mirar a los dos hombres casi idénticos sentados a su lado. Ambos eran tan parecidos no solo en apariencia, sino también en pensamiento. Había un aura alrededor de Naruto que podía sentir pero no podía entender, pero Minato podía. El ex Hokage sabía exactamente el tipo de persona que era su hijo, y por primera vez en su existencia, la pelirroja Uzumaki encontró su falta de intelecto como un obstáculo. Probablemente te hemos aburrido con todas las cosas complicadas. Lo siento, mamá, y dijo Naruto torpemente, diciendo la última palabra con bastante vacilación. Kushina parpadeó sorprendida cuando Naruto fácilmente recogió su malestar, mirando hacia Minato recibió una sonrisa burlona de su esposo que decía claramente él me sigue, lo que le valió una mirada mordaz de ella mientras rodaba los ojos. No vas a conseguir nada de este trasero esta noche, señor. Ambos padres se sorprendieron nuevamente cuando Naruto soltó un bufido de desaprobación, que rápidamente sacó a la pareja de su pequeño concurso. Sabes que si quieren tener una habitación, házmelo saber, aconsejó Naruto sarcásticamente, y sonrió cuando las mejillas de su madre coincidieron con el color de su cabello. ¿Cómo hiciste, tú?, preguntó Minato tímidamente, solo para que Naruto rodara los ojos. Yo también estoy casado, su respuesta sarcástica provocó un profundo sonrojo en sus padres, y por primera vez se dio cuenta de lo jóvenes que eran. Ninguno de los dos parecía tener más de 23 o 24 años como máximo. Un profundo dolor recorrió su corazón cuando se dio cuenta de cuánta vida se había perdido. Hubo muy pocos momentos en su vida que podrían considerarse como vivos, mientras que el resto fueron parte de una lucha interminable, ya sea en el campo de batalla o en otro lugar. Solo podía intentar imaginar el dolor que debió haber hecho pasar a Aku y Kurenai, si tan solo, quiero decir que estaba casado, corrigió Naruto, su voz tan silenciosa como un susurro mientras recordaba la dura realidad que le esperaba frente a él.
¿Quieres que continúe?, preguntó Kusina de repente, haciendo que su hijo la fulminara con la mirada. No estoy de humor para bromas, madre, ella no está bromeando, Naruto. Dada la oportunidad, ¿te gustaría saber cómo es vivir una vida pacífica con la familia? Quizás sea breve, pero puedes apreciar cada momento, sugirió Minato, y esta vez Naruto la mirada se suavizó. ¿Qué estás diciendo, padre?, preguntó Naruto con cansancio. Lo que escuchaste, hijo. Primero danos una respuesta, dijo Kusina, mientras Naruto miraba el lugar pacífico en el que se encontraba. Sus padres eran buenas personas y en realidad no le importaría quedarse con ellos y esperar a Aku y todos los demás honestamente no lo sé, y respondió Naruto con sinceridad, haciendo sonreír a sus padres. Entonces responde cuando estés seguro. Hasta entonces vamos a dar un paseo, sugirió Minato, ganándose una sonrisa de respuesta de su hijo. Me gustaría eso. Kurenai Yui respiraba con dificultad, sus pulmones habían dejado de funcionar repentinamente, los ojos habían dejado de parpadear, una expresión de horror permanente estaba grabada en su hermoso rostro incluso mientras sus mejillas estaban siendo humedecidas por el torrente de lágrimas que aún caían de sus ojos. Sus labios se separaron varias veces tratando de formar palabras, pero solo pudo pronunciar sonidos incomprensibles. Las personas a su lado parecían igualmente aterrorizadas ya que todos ellos se encontraban actualmente dentro de un cráter del tamaño de un meteoro. En el pozo sin fondo yacían más de 100 cuerpos de ninja Sanbu. Cadáveres destrozados y rotos que estaban demasiado dañados para siquiera ser reconocidos. Un río de sangre fluía en el pozo empapando a todas las almas difuntas en él, libras de carne y tripas se esparcieron por todas partes. Había extremidades dispersas que incluían varios pares de ojos, narices, manos, piernas y muchas más partes horribles del cuerpo por todas partes. Fue el infierno reencarnado. Sus piernas perdieron toda la fuerza cuando su mirada vio algo que hizo que todo su cuerpo se entumeciera. Kurenai, gritó Sakura, pero era demasiado tarde ya que el Hokage había caído y estaba rodando por la pendiente hacia el charco de carne, cuerpos, tripas y sangre. Hubo momentos en los que trató de ponerse de pie solo para impulsarse hacia ese lío. El sonido 4 y Sakura la siguieron rápidamente, aunque con más cautela. Con un fuerte golpe, Kurenai se desplomó en ese lío, todo su cuerpo se empapó de la sangre derramada. Pero a ella no le importaba, con pasos descuidados que resultaron en algunos choques más, corrió en una dirección específica. Las lágrimas que caían de sus ojos ahora estaban cubiertas de sangre haciéndola lucir aún más desconsolada y aterrorizada, que era exactamente el estado de su corazón. Incluso entre el mar de cuerpos, todos los cuales pertenecían a sus propios hombres, el único que le importaba era el que yacía en un rincón lejano. Una persona nacida en el derramamiento de sangre y una que probablemente también moriría en él. No, no podía morir. Ella saltó hacia su lado, estrellándose violentamente en el suelo ensangrentado. La vista que la esperaba le hizo querer morir allí mismo. Naruto yacía inmóvil en el suelo, o lo que quedaba de él de todos modos. Sus brazos y piernas apenas colgaban de su cuerpo con unos hilos de carne, su pecho tenía un agujero profundo. Su rostro estaba completamente manchado de sangre y sus ojos estaban medio abiertos. No podía moverse, sus manos temblorosas ni siquiera podían tocar al amor de su vida. Sakura rápidamente se acercó a ellos y la médica instantáneamente puso sus dedos sobre el cuello del emperador inmóvil. Sakura, por favor, suplicó Kurenai, su voz completamente suplicante, lo que solo hizo llorar a la chica de cabello rosa. Se acabó, incluso los miembros de Sound Four junto con Guren se derrumbaron de rodillas al ver a su líder así. Y fue entonces cuando todo el cielo retumbó. El sonido de un monstruo despertando resonó por todo el valle. Al mirar hacia arriba, todos se sorprendieron y aterrorizaron cuando un dragón gigantesco chisporroteando con electricidad se estaba formando en el cielo. Y estaba mirándolos directamente, entrante. Ajizuki Takome, dragón del trueno. Tan pronto como Tayuya advirtió al grupo, el dragón cargó desde el cielo, el movimiento fue tan rápido que antes de que cualquiera de ellos pudiera moverse, la bestia estaba justo frente a sus ojos. Sus vidas pasaron ante ellos sabiendo que ninguno de ellos iba a sobrevivir a este ataque, y fue para su total sorpresa que en lugar de golpearlos, el dragón golpeó al emperador. Auge. Kurenai y todas las personas a su alrededor fueron enviadas a navegar debido a una violenta onda de choque. Cuando se recuperó aturdida, sus ojos observaron cómo el cuerpo de Naruto se había vuelto extremadamente bronceado y su ropa andrajosa estaba en llamas, que fue rápidamente extinguida por Guren.
Una sombra se acercaba hacia ellos a través del humo, en un destello la persona estaba frente a ellos y había agarrado a Sakura por el cuello con rudeza. «Détenlo», ordenó Guren. Sin dudarlo, el capitán saltó para proteger a las personas a las que su noble emperador les había concedido asilo. Si incluso uno de ellos moría, sería un insulto al sacrificio de Naruto y no podía permitir que eso sucediera. Fue solo cuando se despejó a través del humo y alcanzó a su atacante que sostenía a Sakura por el cuello, que la sangre en las venas de Guren se congeló. «Fuera de mi camino, debilucho». Gurenai se congeló cuando una patada sólida impactó con Guren enviándola a navegar lejos varios metros donde se estrelló gravemente creando un pequeño cráter. La kunoichi tosió sangre y quedó inconsciente. Los 4 del sonido tomaron una formación protectora alrededor de Gurenai y su emperador, decididos a protegerlos lo mejor que pudieran. Sin embargo, un vistazo al atacante y la mirada asesina en sus ojos los hizo caer de rodillas y fuera del camino. Sakura fue empujada bruscamente hacia el cuerpo gravemente herido de Naruto, cuando un Sasuke Uchiha extremadamente lívido salió de las sombras. Todo su cuerpo y su espada estaban cubiertos de carne, y su mirada exigía sangre de cualquiera que se le opusiera en ese instante. Sin otra palabra, levantó su espada que chirrió con electricidad y sin decir palabra la hundió directamente en el agujero en el pecho de Naruto. ¿Qué es esta locura?, gritó Kurenai furiosamente, y dio un paso atrás en estado de shock y sorpresa. Conmoción debido a la mirada de muerte que Sasuke le dio, y sorpresa cuando todo el cuerpo de Naruto se contrajo violentamente y el emperador tosió sangre. Hubo un grito ahogado de Sakura mientras miraba el leve movimiento en el pecho de su ex compañero de equipo. «Somos el Rage», respondió Sasuke, mientras quitaba la espada del pecho de su amigo. Envainando su espada, se volvió hacia el igualmente sorprendido Sanfour que tuvo el sentido común de arrodillarse ante el comandante de su ejército. Mientras que Naruto era respetado en todo el imperio, se temía a Sasuke Uchiha como el único hombre del que ni los guerreros más fuertes querrían convertirse en enemigos. La palabra misericordia no existía en el diccionario del niño, y después de lo que le hizo al emperador en este momento demostró el hecho. «Lleva a su Alteza al centro médico. Ya le informé a Tsunade sobre la emergencia, y recuerda que si muere en el camino, tendré todas tus cabezas», prometió Sasuke, su Mangekyō prometiendo la peor tortura a sus propios hombres ya Kurenai. H.I. Sasuke vio el lamentable estado en el que se encontraba su mejor amigo, y necesitó todo su autocontrol para no cortar la cabeza del Hokage allí mismo. ¿Dónde? Kurenai parpadeó al escuchar esa confusa palabra y frunció el ceño cuando Sasuke apuntó con la punta de su espada manchada de sangre en su barbilla. ¿Dónde están esos cobardes?, preguntó Sasuke furiosamente. ¿Qué planeas hacer, Sasuke?, preguntó Kurenai seriamente, pero la respuesta fue clara. Tan pronto como sepa dónde se esconden esas ratas. Voy a marchar a todo el ejército que tengo, y luego voy a asesinar a todos los hombres, mujeres, niños de tu resistencia. Los mataré hasta el último hombre, les daré una masacre gloriosa, prometió Sasuke, y a juzgar por la mirada demente en los ojos del comandante del ejército del Rage, quiso decir cada palabra que dijo. No iba a perdonar ni siquiera a niños inocentes si eso significaba vengar lo que la resistencia le hizo a su amado emperador y hermano. El sonido 4 ya había evacuado a Naruto, que apenas respiraba, quien estaba siendo curado por Sakura continuamente. Guren todavía estaba inconsciente por la patada que recibió de Sasuke, y el comandante del ejército del Rage no parecía preocupado en lo más mínimo por su subordinado herido. No puedes hacer eso. No ahora, y dijo Kurenai con firmeza, manteniéndose firme incluso cuando la punta de la espada de Sasuke se hundió más profundamente en su barbilla rompiendo sangre. No me pongas a prueba. No estás en condiciones de usar el uniforme de un Hokage. ¿Qué clase de líder eres si tu propia gente no te escucha? Escupió Sasuke. Sasuke, los ninjas son soldados. Obedecen órdenes o tú les haces obedecer, si no lo hacen ni les cortas la cabeza. No puedes hacer ninguna de esas cosas, tienes razón. No soy apto para ser un Hokage, pero tú tampoco eres apto para ser un comandante del ejército, replicó Kurenai ferozmente. ¿Qué fue eso?, preguntó Sasuke. Todo lo que te importa es la venganza, y no estoy aquí para juzgar. El emperador está gravemente herido, hay caos en tu imperio ahora mismo. Lo que tu gente necesita es tranquilidad. La emperatriz no puede hacer eso ahora, Tsunade estará ocupado con Naruto. ¿A quién deja a cargo? ¿Tu gente quiere venganza en este momento o necesita sentirse segura?, respondió Kurenai, y se sintió aliviado cuando los puños de Sasuke se cerraron pero su ira se redujo.
Tienes razón. Sasuke, no eres el emperador y tampoco el rey y sus ejércitos son propiedad personal tuya. Pertenecen a Naruto, y cuando despierte decidirá qué hacer con los dos. Así que tú puedes. Ponte de pie o mátame y sigue adelante con tu venganza. Al final tendrás que enfrentarte a Naruto cuando se despierte, así que, ¿cuál será? Preguntó Kurenai rotundamente. Kurenai sonrió en silencio cuando Sasuke bajó su espada, tomando algunas respiraciones profundas, el chico se alejó de ella y comenzó a caminar hacia Guren. Agarrando al capitán herido por los hombros, se volvió hacia Kurenai. Esto no ha terminado, ni mucho menos. Habrá consecuencias tarde o temprano, prometió Sasuke, mientras Kurenai miraba al suelo. Lo sé. Ambos se miraron a los ojos, y por primera vez vio que la mirada de Sasuke se suavizaba cuando una mirada preocupada apareció en sus ojos. Nadie puede matar a Naruto excepto yo. La pequeña familia ahora descansaba en un hermoso jardín. Minato y Kushina estaban contentos de sentarse bajo la sombra de un árbol cercano, observando pacientemente a su único hijo brillando a la luz del sol. La mirada de Naruto estaba fija en el cielo pacífico, y el brillo en su rostro era una prueba de su posición como Kaiser, emperador. Naruto, ¿puedo preguntarte algo? Preguntó Minato vacilante, mientras los ojos de su hijo se movían hacia él. Sí, ¿qué crees que pasará con tu imperio? Tú eras la fuerza que unió al mundo entero, unió a tanta gente. ¿Designaste un sucesor? Preguntó Minato seriamente, mientras Kushina observaba con atención la incomodidad en los ojos de Naruto. Siempre supe que mi línea terminaría conmigo, que tal vez no dejaré un heredero para el trono del Reich. Si Aku quiere, entonces la he nombrado Kaiserine, emperatriz. Es una mujer fuerte y capaz líder. En caso de que no quiera gobernar, entonces ya hice que Kakashi aceptara el papel del Kaiser Nigai, me explicó Naruto. ¿Kakashi? ¿Un Kaiser? Preguntó Kushina sorprendida. Puede que no lo parezca, pero será un gran gobernante en tiempos de paz. Cualquiera que sea el caso, tal vez, la línea Uchiha terminará conmigo, dijo Naruto con tristeza. ¿Qué hay de Sasuke? Cuestionó la madre. Sasuke es muchas cosas, pero no es apto para ser un Kaiser. Tengo suerte porque Sasuke sabe y acepta este hecho, se mantendrá leal al Reich como su mayor protector. Y si Sakura no es capaz de convencerlo para casarse, entonces supongo que será el último Uchiha, dijo Naruto alegremente, haciendo sonreír a Kushina. Ese chico es como su padre, un completo chiflado, bromeó Kushina. Mira quién está hablando, bromeó Minato, ganándose un ligero golpe en la cabeza por su hermosa sonrisa. Cuando su pequeña broma terminó, vieron a Naruto sonriéndoles y en él se vieron combinados. Al ser la pareja casada, vieron fácilmente el dolor y la culpa en los ojos de su hijo. ¿Extrañas a tu esposa?, dijo Kushina a sabiendas, y siéntete culpable por la forma en que terminaron las cosas con Kurenai. Nunca dejaste de amarla, ¿verdad, hijo? Dijo Minato comprensivo, haciendo que Naruto apartara la mirada debido a la desaprobación que seguramente llegaría a los ojos de su madre. Los decepcioné a los dos. Nunca los he traicionado a ninguno de los dos y los amé con todo en mi corazón. Sé lo que quieres decir, mamá, pero siempre los amaré a los dos por igual. Y si eso me convierte en un pecador, entonces yo soy uno, declaró Naruto con valentía, y se sorprendió cuando Kushina se adelantó solo para despeinar su cabello. Perdí el derecho a juzgarte hace mucho tiempo, Sochi. Sé que eres un hombre honorable y aceptaré cualquier decisión que hayas tomado, pacificó Kushina. Es bastante extraño, eres un líder mucho mejor que yo, pero eres un novato cuando se trata de relaciones, bromeó Minato, y palideció cuando vio una mirada de conspiración en los ojos de su hijo. ¿Siempre es así de molesto?, preguntó Naruto en broma, haciendo que Kushina compartiera la sonrisa. Su hijo se las había arreglado para ganarse su naturaleza traviesa después de todo. Todo el tiempo, Minato se frotó la cabeza con dos grandes bultos cortesía del sonriente dúo de madre e hijo que le sonreían victoriosamente. Malditos traidores, ¿te sirve bien, Minato?, dijo Kushina felizmente. Solo espero no haber cometido demasiados errores mientras formaba el Reich y su gobierno, dijo Naruto preocupado, y vio a Kushina levantar la mano. Ella era tan infantil. Ya vi el imperialismo cuando estaba vivo en la forma de Damijo y su gobierno. Eres un Kaiser, pero el tuyo es un gobierno muy diferente, preguntó Kushina confundida. Es porque es una anomalía, concluyó Minato, ganándose una sonrisa de Naruto. Se sorprendieron cuando Naruto hizo algunos sellos manuales y apareció un gran diagrama en su dimensión. Mirando más de cerca, el ex Hokage y su esposa se sorprendieron al ver que era la estructura social, política y militar del Reich. De la caótica historia de la humanidad, aprendí algunas cosas.
Una de las más importantes es el principio fundamental de que el poder corrompe. Incluso los líderes más nobles han sido víctimas de este mal, y los sistemas establecidos con buenas intenciones han caído presa a este desastre. Ya sea imperialismo, democracia o comunismo, cada uno tiene su propia falla. Ninguno de ellos es perfecto, no importa lo que crean los sujetos de cada uno de estos sistemas, explicó Naruto brevemente. Entonces, ¿cuál es su rage, Sochi? ¿Imperialismo? ¿Democracia? ¿Comunismo? Preguntó Kushina con curiosidad, bastante interesada en su creciente interés por la política. Los tres, y respondió Minato, mientras terminaba de analizar el diagrama frente a él. Al mirar a los ojos del joven Kaiser, no se decepcionó al ver que su respuesta era correcta. Dar poder absoluto a un solo hombre, un solo gobierno o un solo ejército es un desastre que está a punto de ocurrir. La humanidad tiene fallas, por lo que no es incorrecto suponer que habrá manzanas podridas en cada institución que formamos. Tal vez en la forma de políticos corruptos, soldados codiciosos y guerreros, o un gobernante incompetente. Uno de mis principales objetivos mientras formaba el Reich era proteger a mi gente de estos males lo mejor que pudiera, sugirió Naruto. ¿Realmente no confías en tus sucesores y futuras generaciones de tu Reich?, dijo Kushina en estado de shock. No soy ingenua, madre. Un día el imperio que he formado colapsará y un nuevo sistema tomará su lugar, es una de las condiciones básicas para el avance de la humanidad. Lo que espero es que este sistema funcione lo suficiente para transformar a la humanidad de su naturaleza sedienta de sangre a una más sobria. Las guerras siempre sucederán, pero la escala cambiará. En lugar de hacer que los humanos vuelvan a la barbarie del pasado, quiero que exploren el futuro. Si nuestra especie trabaja junta, entonces no tengo ninguna duda de que poseemos la capacidad de capturar todo el universo, confesó el joven Kaiser. Entonces, es tal como lo has entendido. He tratado de sacar lo mejor de cada sistema dejando sus inconvenientes, dijo Naruto tímidamente. Me gustaría aprender sobre esto en detalle. ¿Es probablemente el concepto más interesante que he visto?, preguntó Minato, honestamente bastante impresionado con las ideas de su hijo. El Hokage tenía una idea aproximada de lo que Naruto había logrado, pero quería que su hijo y Kushina también se dieran cuenta de esto. Naruto parecía un poco avergonzado, claramente no se sentía cómodo alabando sus propios logros. Pero, de nuevo, la mirada ansiosa en los ojos de su madre lo hizo desmoronarse. He construido el Reich en tres partes importantes que son el Kaiser, el gobierno, Quórum, y el ejército. Cada partido es una parte importante del imperio sin el cual ninguno de los dos podría funcionar. Ya que en el pasado el Daimyo a menudo no entendía los problemas que enfrentan los plebeyos, he decretado que el gobierno y los asesores del Kaiser no sean elegidos por el gobernante sino por el pueblo mismo. De esta manera le doy al pueblo cierta libertad para elegir su propio futuro eligiendo líderes entre ellos mismos. De esta manera, ni el Kaiser ni los militares pueden explotar al pueblo por ningún motivo. Al mismo tiempo, el Kaiser es la autoridad suprema del Reich. Dirige el ejército y es responsable de la seguridad nacional, así como de mantener la paz. Gobierna al pueblo con la ayuda del gobierno. En caso de que el Kaiser o el gobierno no sean aptos para sus tareas, cualquiera de las partes puede aprobar una moción de no confianza con pruebas concretas. En caso de conflicto político entre cualquiera de las partes, la gente decidirá quién tiene razón y quién es apto para gobernarlos. El mérito es la única base para el éxito dentro del Reich. El ejército está completamente separado de los otros dos. El Kaiser lo manda, pero no pueden ir a la guerra solos antes de confiar en el gobierno y el pueblo. En caso de un golpe de estado de los militares contra el Kaiser o el gobierno, el líder del pueblo tiene la orden de eliminar a los principales generales poniendo fin al golpe, explicó Naruto en detalle. Kushina se quedó sin palabras con la explicación que se le dio, todavía no podía entender el complejo diagrama frente a ella, pero la teoría de Naruto era simple. Realmente había pensado mucho en el futuro, un rasgo de un gran gobernante. División de poder junto con delegación de autoridad y responsabilidad a cada parte. Una manera efectiva, dijo Minato con orgullo. Cada Kaiser y cada gobierno sucesivos tienen que demostrar su valía ante la gente o arriesgarse a ser despedidos. Incluso si mi dinastía hubiera continuado, estos mismos principios permanecerían. Lo admito, mi plan no está libre de fallas, pero he hecho todo lo posible. La estructura carece de nobles y, en cambio, se divide en la clase capital y la clase trabajadora. Es deber del Kaiser mantener el equilibrio entre estos dos partidos, mientras que el gobierno se asegura de que los recursos del imperio se utilicen para el bien común.
Nación, sociedad, compatriotas, principios. Todo esto es responsabilidad primordial de todas y cada una de las personas del Reich. No importa si son Kaiser o un hombre común. Juntos nos levantaremos y juntos caer, proclamó Naruto. Naruto se sintió aliviado cuando recibió sonrisas de orgullo de sus padres, lo que significa su aceptación de sus acciones. Quizás él era un idealista, pero si ellos pudieran aceptar el sistema que él había formado, quizás algún día la humanidad también lo aceptaría. Hay algo que olvidaste tomar en cuenta. Una amenaza que puede destruir el imperio junto con la humanidad, advirtió Minato. Tu padre tiene razón. La razón por la que nos vimos obligados a sellar el Kyuubi en ti no fue otra que el Akatsuki, dijo Kushina con amargura, mientras los recuerdos de esa noche volvían a su corazón. Naruto dio un paso atrás al escuchar esta verdad, ahora podía entender la sensación de inquietud que tenía cuando Zetsu estaba cerca o la mirada oscura en los ojos de Tobi. ¿Qué pasó esa noche?, preguntó Naruto vacilante, temiendo que la respuesta sacudiera su mundo. Todo hombre tiene que enfrentar su pasado algún día y soportar las consecuencias de sus acciones. Naruto, tú y yo somos los descendientes de una línea contaminada. Esa desafortunada noche fue el momento en el que tuve que enfrentar las consecuencias de mis propias acciones, confesó Minato, mientras Naruto observaba las miradas tristes en los ojos de sus padres. ¿Qué estás diciendo? Hace casi 18 años, la noche en que te estaba dando a luz, Konoha fue atacada por un hombre enmascarado. Él era el líder de los Akatsuki, un Uchiha, dijo Kushina con amargura. Tobi, dijo Naruto en estado de shock, su odio por el hombre se disparó en un segundo. ¿Ese hombre era responsable de todo lo que había pasado? ¿Tobi fue la razón detrás de la desaparición de sus padres? El joven Kaiser estaba confundido cuando Minato negó con la cabeza, complicando aún más el asunto. El hombre que atacó a Konoha y Kushina esa noche estaba usando el alias de Tobi, pero en verdad era Obito Uchiha. Un estudiante mío que se dice que fue asesinado en la tercera gran guerra ninja, dijo Minato decepcionado, y se estremeció cuando Naruto lo miró. ¿Tu alumno? ¿Me estás diciendo que un ninja más joven que tú derrotó al destello amarillo y casi destruyó Konoha?, preguntó Naruto con incredulidad. Tenía el Mangekyo, Naruto. Combina eso con el poder del Kyuubi, tienes una máquina de guerra temible. Además, se las arregló para separarme de la aldea permitiendo que el 9 colas se volviera loco. Afortunadamente, ya había asegurado tú y la vida de Kushina antes de quedar atrapada. ¿Por qué lo hizo?, preguntó Naruto con tristeza. No tenía sentido sentirse frustrado por algo que ya había sucedido hace mucho tiempo. Porque no pude proteger a Rin, que era otro alumno mío. Kakashi podría haberte dicho sobre sus compañeros de equipo fallecidos, los tres eran mis alumnos. En cierto modo, fueron mis fracasos los que llevaron a todo esto, dijo Minato con tristeza. ¿Así que eran que Obito y Rin?, preguntó Naruto sorprendido. ¡Ay! Obito amaba a Rin y cuando ella murió, cayó en la maldición del odio desenfrenado entre los Uchiha. Obito perdió la fe, al igual que tú. Culpó a tu padre por no proteger a Rin, cuando la verdad era que ella murió en la guerra. Como cualquier otro ninja. Pero así como culpaste al mundo ninja por la muerte de Rei, Obito culpó al mundo ninja por la muerte de Rin. Sin embargo, en lugar de adoptar un enfoque constructivo y progresivo como tú, Obito trató de destruir todo, explicó Kushina brevemente. Naruto se agarró la frente, las revelaciones incitaron un profundo dolor en su mente. Pensar que todo había pasado por, estás equivocado, Naruto. El Tobi que conoces no es Obito Uchiha, dijo Kushina honestamente, al darse cuenta de la mirada en los ojos de su hijo. ¿Qué?, preguntó Naruto en estado de shock. Es verdad. Porque maté a Obito con mis propias manos hace 18 años, reveló Minato. El suelo bajo los pies del Kaiser se rompió, su rostro perdió todo color, todo su cuerpo tembló, mientras sus ojos permanecían abiertos de par en par por el shock. Si Obito Uchiha hubiera sido asesinado, ¿quién eres, Tobi? Capítulo 87. El regreso del mago. Hubo un golpe seco en la puerta que la apartó de su mirada. Dando el permiso requerido, se quedó en su lugar mientras la persona entraba a su habitación. Ni siquiera tuvo que volverse para determinar la identidad de la persona. Se hizo un sonido distante cuando la persona se quitó lo que posiblemente era una armadura y una espada de su cuerpo. Se oyeron pasos acercándose en su dirección, y un momento después él se paró a su lado. Ambos observan tranquilamente la capital del Reich desde la ventana de su habitación. ¿Cómo está el Kaiser? La expresión sombría de su rostro era toda la respuesta que necesitaba ver.
Parados en este lugar, era difícil para ninguno de los dos creer que sus vidas hubieran resultado de esta manera. Tantas cosas habían cambiado, incluidas las dos. Sin embargo, todavía podía ver un pequeño atisbo del frágil chico que había conocido durante años. Al mismo tiempo, también pudo ver la mirada amable y gentil en sus ojos. ¿Por qué todavía te preocupas tanto por él? Sabes que ninguno de nosotros se lo merece, dijo Sasuke rotundamente, y frunció el ceño cuando la chica a su lado se rió. Es porque todavía somos amigos, Sasuke, y respondió Hinata feliz, y recibió una extraña sonrisa del chico a cambio. Dudo quién es más tonto. Tú con tu naturaleza indulgente o Naruto con su personalidad idealista, y respondió Sasuke irritado, y no se resistió cuando ella le revolvió el pelo. Si fue alguien más quien hizo eso, entonces su cabeza ya estaría apoyada en una espiga. Pero en su caso, dice la persona que abogó por el Kaiser para que me perdonara la vida. Para alguien que dice ser un bastardo desalmado, tienes mucho corazón, dijo Hinata con calma, haciéndolo mirar hacia otro lado. TCH, solo te devolví un favor. No mires demasiado, mujer, suspiró, pero la sonrisa nunca desapareció de sus labios. Hinata nunca pasó por alto las manchas oscuras debajo de sus ojos, ni la tos ocasional que mostraba claramente el debilitamiento de su cuerpo. Pensar que él solo había asumido la responsabilidad de salvaguardar su vasto imperio durante los últimos 6 meses. El comandante del ejército del Rage que estaba de pie junto a ella fue la única razón por la que la resistencia no logró traspasar las fronteras del imperio. A pesar de varias campañas, asaltos frontales completos, el enemigo había sido detenido en las fronteras. Todavía podía recordar el miedo que había atravesado el Rage cuando se escuchó la noticia de que su amado emperador había resultado gravemente herido y la emperatriz cayendo. Afortunadamente, Aku se había desmayado por el shock y después de unos días de descanso se recuperó. Fue entonces cuando los ciudadanos se enteraron de que su Kaiserin estaba embarazada y que un príncipe estaba en camino. Los sentimientos sombríos se desvanecieron y con renombrado vigor el Rage luchó valientemente, aunque solo fuera por el futuro de su joven príncipe. Incluso si el emperador todavía se encontraba en una condición crítica y apenas estaba a punto de sobrevivir, la gente todavía tenía esperanza. Sasuke había tomado el control completo de los militares y había defendido violentamente al Rage de enemigos domésticos y extranjeros. Tsunade y Kakashi se habían hecho cargo y manejaban el gobierno y los asuntos cotidianos del Rage. Fue solo temporal, y ambos perezosos solo querían que el Kaiser se recuperara y los dejara aflojar nuevamente. En cuanto a Aku, el Kaiserin supervisaba ocasionalmente los asuntos de su reino. Pero la mayor parte de su tiempo lo pasaba al lado de su marido en coma. Se rumoreaba que la emperatriz vivía en la misma habitación que el Kaiser y, a excepción de Tsunade, Kakashi y Sasuke, no dejó que nadie más viera siquiera a Naruto. ¿Cómo están Kurenai y los demás?, preguntó Hinata descuidadamente, y al segundo siguiente se arrepintió de haber hecho esa pregunta. La mirada que Sasuke le dio hizo que Hinata se estremeciera, supongo que todavía era un tema delicado. El ex Hokage junto con Sakura y Anko estaban actualmente bajo arresto domiciliario y constantemente bajo vigilancia. Después de lo que le sucedió al Kaiser, Aku había ordenado sus ejecuciones a primera vista y si no fuera por Kakashi y Lee, esos tres ya estarían en tumbas sin nombre. La situación era extremadamente tensa y la única persona que podía resolverla estaba luchando por su vida. Nunca supe cuánto el imperio y todos nosotros dependíamos de él hasta ahora, confesó Sasuke con tristeza. Naruto tiene esa cualidad sobre él. Manejó todo tan fácilmente que lo dimos por sentado, no puede haber Rage sin él, dijo Hinata seriamente. Me alegra no haber seguido con mi propio plan hace tantos años. Nunca podría construir un futuro tan prometedor, dijo Sasuke vacilante, mientras suspiraba. No, no podrías haberlo hecho. Pero puedes proteger el futuro que todos han construido, sin importar que incluso si hubieras seguido tu propio plan, me hubiera puesto de tu lado, respondió Hinata con franqueza, haciéndolo reír. Va a demostrar lo ingenuos que éramos los dos. Aún así, sí, observó mientras él continuaba mirando fijamente la brillante capital, su relación con Sakura siempre había sido inestable y los últimos meses habían sido bastante difíciles. El médico de cabello rosado estaba bastante triste porque Sasuke rara vez la visitaba, pero si solo ella o los demás pudieran entender que Sasuke los estaba protegiendo de sí mismo. Temía herirlos en su sed de venganza, que aún estaba insatisfecha. Gracias por salvarme la vida y liberarme, Sasuke. Significa mucho, dijo Hinata feliz. No necesitas agradecerme.
Naruto ya había descartado su idea de usarte como moneda de cambio contra Kumo. Aún así, ninguno de los dos imaginaba que te convertirías en un maestro de escuela, bromeó Sasuke, recibiendo un ligero golpe a cambio. Los niños son fáciles de manejar. Además me gusta este trabajo, los ingresos son decentes y, entiendo. Nunca fuiste adecuado para ser un ninja sediento de sangre o un soldado. Al menos así algunos de nosotros tendremos un final feliz, y dijo Sasuke misteriosamente, mirando al cielo. Había un brillo extraño en sus ojos. Antes de que pudiera preguntarle por qué dijo eso, el Uchiha ya se había dado la vuelta y había comenzado a recoger sus cosas. Era el final de esta reunión y Hinata no necesitaba que él lo dijera con palabras. ¿Cuándo regresarás? Cuando pueda, dio un paso hacia la puerta pero se detuvo de repente. Su mano se aferró con fuerza a la pared, y como estaba de espaldas a ella, no pudo leer sus ojos, pero las palabras que dijo resonarían en su corazón para siempre. Yo, solo espero que, la gente eventualmente se dé cuenta, de quién soy, y se fue con esas palabras, sin mirar atrás. Hinata miró su forma desaparecida mientras una pequeña lágrima se deslizaba de su ojo. Sé quién eres, Sasuke. Sé quién eres. Aku dejó escapar un suspiro de cansancio cuando terminó de leer otro libro sobre política y diplomacia. Se relajó un poco en su cómoda silla, dejando el libro a un lado, y sus ojos se dirigieron hacia el desorden de equipos médicos que actualmente protegían la vida de su esposo. La mayoría de los médicos imperiales habían deducido a Naruto como Brain Dead, un cadáver cuyo cuerpo estaba vivo pero la mente se había ido. Si no fuera por Tsunade y su experiencia, incluso eso se habría perdido. Muchos le habían sugerido que sacara a Naruto de su miseria, pero ella no podía hacer eso. No importa que, su mano tocó su vientre hinchado dentro del cual su hijo estaba casi formado, y en cuestión de una semana o dos el imperio tendría su heredero. Ver su pecho moverse hacia arriba y hacia abajo la hizo sentir aún más triste. Tal vez era un deseo tonto, pero quería que su esposo viera a su hijo al menos una vez. Se lo merecía al menos, después de todo lo que había pasado en su vida. Y su hijo también tenía derecho a ver y ser tocado por su padre, sin importar la condición en la que se encontrara. Encontró la situación bastante extraña que durante todo su embarazo Naruto no había podido mantenerla, pero no le guardaba rencor ya que él mismo estaba luchando por su propia vida. Al menos quería creer eso. No había ninguna posibilidad después de haber venido hasta aquí de que las cosas pudieran terminar de esta manera. A pesar de las luchas que el Reich estaba manteniendo por ahora. Su imperio aún era joven y en su infancia habían capturado casi todo el mundo, pero mantener el control sobre él era extremadamente difícil. Sasuke era quizás la última línea de defensa que estaba protegiendo a su nación del enemigo. Pero era solo un hombre, independientemente de la moral de sus fuerzas, eran muy conscientes de que su luchador más fuerte había caído, quien también resultó ser su líder supremo. Era solo cuestión de tiempo antes de que el enemigo encontrara un avance. Agarró la mano de Naruto y la colocó sobre su vientre. Te necesitamos, Naruto. Todos nosotros, suplicó Aku, si tan solo supiera que sus mayores temores están a punto de hacerse realidad. En una habitación oscura, varias personas estaban sentadas pacientemente. Todos sus ojos estaban fijos en la persona sentada en la cabecera de la mesa, la que vestía la túnica del sexto Hokage y el comandante supremo de la resistencia. Nara Shikamaru observó con el ceño fruncido mientras el último informe de las líneas del frente llegaba a su escritorio. También vio la representación gráfica de la guerra actual que se mostraba en una pantalla frente a ellos. A su lado se sentaron las formas familiares del Mizukage, Kazekage y el recién nombrado quinto Raikage Darui. Aparte de eso, Jiraiya, Ao, Gai, Baki, Kankuro y Chojuro también estaban presentes en la sala. Shikamaru miró a su lado y vio que el mago también estaba observando el punto muerto en el que se encontraban los dos lados. Era justo decir que a pesar de todos los grandes luchadores presentes en la sala de guerra, Shino Aburame era el único que incluso tenía una remota posibilidad de ganar contra el imperio. Después de todo, él fue el único que logró derribar a Naruto, que actualmente se rumoreaba que era el guerrero más fuerte del mundo. ¿Qué piensas?, preguntó Shikamaru. Esto está resultando ser una guerra de desgaste. El Reich está claramente a la defensiva y nuestra naturaleza ofensiva está creando una situación obsoleta, sugirió Shino. ¿Por qué no van a la ofensiva? Por supuesto, nuestras fuerzas superan en número al Reich en una proporción de 2-1. Pero sus combatientes también son bastante buenos, y todavía tienen líderes fuertes en la cima, cuestionó Darui, el quinto Raikage. El problema con el Reich es que tienen un liderazgo superior extremadamente fuerte. Pero carecen de subcomandantes que puedan ejecutar el plan decidido.
Nuestro problema es que carecemos de una potencia como Naruto o Sasuke, pero tenemos suficientes subcomandantes capaces. Tenemos que aprovechar esta debilidad, explicó Shikamaru, y señaló a Shino. El comandante de Anbu cambió la pantalla cuando el mapa del campo de batalla de Astarte llegó a la pantalla. Era una de las áreas más importantes que existían ya que conectaba tanto al Rage como al corazón del territorio de la resistencia. En el medio se encontraba la fortaleza Sarutobi, que había protegido al Rage contra una invasión a gran escala en todo momento. Todavía era un punto delicado para Jiraiya ya que Naruto había honrado a Hiruzen Sarutobi, nombrando uno de los territorios más importantes de su reino en honor al martirizado tercero Kage. Dado que nuestras batallas en diferentes áreas no han tenido muchos resultados, no tenemos más remedio que capturar la fortaleza Sarutobi. Si tenemos éxito, podemos lanzar una invasión masiva al corazón del imperio, sugirió Shino, haciendo que Temari frunciera el ceño. En el pasado, nuestros esfuerzos solo terminaron en masacres de nuestros soldados. ¿Has olvidado que Escudo de Hierro Gaara es el comandante de esta fortaleza? Mientras él sea el líder, no puedes capturar esa fortaleza. Ni siquiera podemos igualar la potencia de fuego de esa fortaleza o la gran cantidad de soldados del Rage que la defienden, argumentó Temari. Tal como están las cosas en esta guerra de desgaste, eventualmente seremos eliminados debido a la falta de recursos en comparación con el imperio. Nuestras líneas de suministro ya están estiradas y la moral de nuestras tropas es baja desde que Kurenai desertó. Si no lo hacemos obtener una gran victoria, es el final para nosotros. Es por esta razón que he propuesto un plan que aumentará nuestras posibilidades de capturar la fortaleza Sarutobi, explicó Shino brevemente, y vio que tenía la atención de todos. En la habitación. Los siguientes minutos los pasaron explicando todo el plan. Para cuando terminó, la mitad de las personas en la habitación lo miraban con disgusto mientras que la otra mitad lo miraba con sorpresa y admiración en sus ojos. No podemos ir tan lejos, eso es, argumentó Temari, y se estremeció cuando la fría mirada de Shino se posó en ella. Entonces te relevaré de tu mando. En esta guerra o vivimos por la espada o morimos por la espada. Esas son las únicas opciones sobre la mesa, amenazó el Aburame. Baki inmediatamente dio un paso adelante pero Temari se detuvo él. El plan parece sólido y nuestras posibilidades de victoria aumentan en gran medida. Pero Aburame, la historia no será tan amable con nosotros si hacemos esto, advirtió Mei, solo para recibir un movimiento negativo de cabeza del comandante de las fuerzas especiales. La historia la escribe el vencedor. Es uno de los ideales que compartimos Naruto y yo. Si ganamos, podemos cambiar la historia completa de acuerdo con nuestros gustos. Si no tomamos esta acción, puedo asegurarles que seremos historia, dijo Shikamaru crudamente. Jiraiya negó con la cabeza expresando claramente su oposición a este bárbaro plan. Había algunas líneas que incluso el sapo sabio no se atrevía a cruzar. Asesinar al emperador era necesario, pero eso era una locura. Para su sorpresa, el Raikage, Mizukage, Kazekage y Hokage estuvieron de acuerdo sin ningún argumento. Sus subordinados también compartían la misma opinión. ¿Quién dirigirá esta expedición?, preguntó Jiraiya preocupado, y no se sorprendió cuando Shino dio un paso adelante. Estoy nombrando al mago como el comandante de nuestras fuerzas. Él es quien ideó este plan, así que es solo que él también lo ejecuta. ¿Alguna objeción?, preguntó Shikamaru con severidad. ¿De verdad tengo que participar en esto?, preguntó Temari con amargura. Sí, respondió Shino rotundamente. Entonces quiero que asumas toda la responsabilidad. No seré responsable si este plan falla, ¿está claro?, preguntó el Kazekage con severidad, sabiendo que sin duda detendría al Aburame en seco. Muy bien, Shikamaru sonrió cuando, sin siquiera pestañear, Shino aceptó la solicitud silenciando cualquier protesta que Temari pudiera hacer. El Kazekage ahora no tenía más remedio que unirse o arriesgarse a sufrir la ira de los otros líderes. También necesitaré que Mizukage y sus mejores luchadores participen en esta operación. Yo personalmente ordenaré a los Black Lancers y me aseguraré de que tengamos éxito, ordenó Shino, recibiendo un asentimiento de Mei. Haremos lo que diga, comandante, oí, Shino. ¿No es una exageración tomar a los Black Lancers para esta misión?, preguntó Shikamaru con escepticismo. Los Black Lancers eran, después de todo, los mejores, más rápidos y fuertes soldados de toda la resistencia. Compuesto por Konoha Anbu, Suna Anbu, Kiri Anbu y los restos de las fuerzas Kinkaku de Kumo. Recientemente, las fuerzas restantes de Iwa también se habían unido a la resistencia, y se había agregado una unidad adicional de comandos aéreos y escuadrones de bombarderos a esta unidad. No te equivoques.
Nuestro oponente es otro Jinchuriki, un error y te dará un entierro en la arena. Naruto solo fue golpeado debido a un ataque furtivo para el cual no estaba preparado. En una pelea directa ninguno de nosotros puede igualar la potencia de fuego de un Jinchuriki. Esto es además de los soldados del Reich y la potencia de fuego de la fortaleza que atacará a nuestras fuerzas, explicó Shino. Ya veo. ¿Has pensado en esto? Puede que no sea una exageración al decir esto que eres nuestra mejor esperanza para ganar esta guerra, felicitó Shikamaru, y recibió asentimientos similares de todos los presentes en la sala. Shino no respondió a los elogios y la confianza que se derramaban sobre él. Más bien, sus ojos estaban mirando las montañas fuera de la ventana, deseaba que las cosas fueran tan simples como los Kages asumían que eran. Pero, de nuevo, su reputación se había vuelto legendaria desde que derrocó al emperador. No le hubiera gustado tanta atención, pero tampoco había elección. El mago. No sabía a quién se le ocurrió ese nombre, y tampoco tuvo el tiempo o la energía para evitar que todos lo llamaran así. Cada enemigo tenía una debilidad, el Rage no era una excepción. Sasuke era un bruto que había defendido el imperio con pura fuerza, Kakashi era un guerrero capaz pero era necesario para mantener el orden dentro del Rage. Lo mismo sucedió con Tsunade, Aku también era un buen guerrero pero no estaba en condiciones de luchar. En cuanto a su investigación sobre Gaara, el pelirrojo también era otro guerrero capaz. Vería a través de su estrategia, si es así, sus bajas serían masivas. Si sucediera lo contrario, ¿se rendirían Gaara y sus soldados? Dado que el propio Shino estaba liderando esta expedición, ¿podría permitir tal rendición sin disgustar a los demás? A la gente en la sala le gustaría nada menos que una masacre de las fuerzas enemigas, pero matar a soldados rodeados e indefensos que no tenían ninguna posibilidad de ganar era una vergüenza. Así es. Les pediré que se rindan, al diablo con las consecuencias. Está en juego el ascenso y la caída de nuestras naciones, no puedo fallar, y con esos pensamientos decididos, el mago se fue a una batalla que lo iba a cambiar todo. Shikamaru estaba revisando otra lista de quejas civiles exigiendo que se les enviaran más suministros. ¿No podían simplemente entender cuánto estaban luchando sus propios soldados? Incluso en tiempos de guerra, en lugar de pensar en la nación, estas personas solo se preocupaban por sí mismas. Kurenai había logrado efectivamente el equilibrio entre militares y civiles, en ese sentido ella era una gobernante justa y mejor que él. Pero ella había cometido el crimen de rendirse al enemigo que era imperdonable. Una palabra, Okage-sama, miró hacia arriba para ver que su comandante de las fuerzas especiales todavía estaba de pie en la habitación. Los otros Kages y guerreros se habían ido, dejando solo a Shino y Shikamaru solos en la sala de guerra. ¿Qué es? Preguntó Shikamaru con curiosidad, quiero saber cuáles son tus intenciones después de esta última expedición. Eso es si ganamos y capturamos la fortaleza, cuestionó Shino directamente, haciendo que Shikamaru se frotara la frente. No hay forma de que podamos aceptar la dictadura del imperio. No importa quién sea el gobernante, no será bueno para el mundo, respondió Shikamaru, ¿y quiénes somos nosotros para decidir eso? Replicó Shino con tacto, y mantuvo su mirada incluso cuando Shikamaru le lanzó una mirada penetrante. No me gusta su tono, comandante, advirtió Shikamaru, solo digo la verdad. Si capturamos la fortaleza, sugiero que hagamos una tregua con el imperio. Formemos una nación separada lejos de las fronteras del imperio, donde nuestra gente pueda vivir. Esta guerra ya ha durado lo suficiente, nuestros civiles organizarán una revuelta tarde o temprano si los obligamos a vivir en condiciones tan patéticas por mucho tiempo. Usando la fortaleza Sarutobi como moneda de cambio, creo que podemos llegar a una conclusión con el Reich. Naruto no es un hombre irracional, yo creo que él también quiere la paz. No tiene sentido continuar esta guerra, argumentó Shino. ¿Ha discutido su opinión con alguien más? Preguntó Shikamaru con sospecha. No. Entonces manténlo así, es una orden. Naruto quiere eliminar al shinobi, nuestra cultura será destruida. ¿Quieres perecer, Shino? ¿Que tu existencia desaparezca? Preguntó el Hokage con furia. Shino no respondió y en cambio se conformó con una mirada fría y la dirigió hacia el Hokage, que dejó de hablar. Era un hecho bien conocido que Shikamaru era bueno en tácticas y diplomacia, pero cuando se trataba de batalla y lealtad de los soldados, Shino lo tenía. Shikamaru era un líder en todo menos en el nombre, mientras que el verdadero poder de la resistencia era el silencioso Aburame. El comandante de las fuerzas de Anbu le dio un fuerte saludo a su líder y se alejó de la habitación, con un pensamiento plagando su corazón. ¿Vale la pena salvarnos?
Caminando por las largas calles de la base de la resistencia, Shino tenía una expresión de decepción en sus ojos al ver a tantos jóvenes huérfanos corriendo aquí y allá. Se podía ver a gente pobre tomando refugios cerca de callejones sombreados, pidiendo comida y dinero. Cualquier cosa para sobrevivir. Era un ninja orgulloso y creía en el juramento que hizo hace mucho tiempo como un Konoha Shinobi. Pero ahora, al ver la condición en continuo deterioro de su pueblo, lo hizo reconsiderar sus acciones. Los líderes de la resistencia y los militares se mostraron firmes en continuar la guerra, incluso si eso significaba su aniquilación total. La fuerza actual de la resistencia se situó en 50.000 combatientes activos y 5.000 reservas. Al mismo tiempo, el Rage tenía 26.000 efectivos activos y otros 10.000 como reserva. A pesar del mayor número, la resistencia no había logrado mucho éxito, lo que se debía a varias razones. El principal es su falta de un líder fuerte. Kurenai era uno, pero desertó, y mirando hacia atrás, Shino finalmente pudo entender por qué. Kurenai ya había anticipado lo sombrío que era el futuro de la resistencia y, contrariamente a las creencias populares entre sus soldados, la gente del imperio estaba bastante feliz. Los últimos informes que recibió Shino habían sugerido claramente que toda la población civil apoyaba al ejército del Rage. Su fe en su Kaiser y sus soldados era absoluta. Incluso si Naruto los hubiera hecho leales a él debido a su Sharingan, Shino nunca podría refutar una superioridad lógica cuando veía una. Más que nada, realmente quería ser la persona que restableciera el violento sistema ninja. Pelear guerras durante los últimos 3 años le había enseñado muchas cosas. Si bien el conflicto con el Rage terminaría tarde o temprano, los egoístas ex líderes de las aldeas volverían a formar sus aldeas ocultas. El ciclo de odio y conflicto interminable comenzaría de nuevo. ¿Era mejor formar una unión adecuada y resolver problemas colectivamente? ¿O dividir a la humanidad bajo diferentes banderas y seguir luchando hasta la eternidad? Shino había participado en varias batallas sangrientas en su corta vida, desde la invasión de la Ola hasta los innumerables encuentros que seguirían después de eso. Cada uno lo había dejado más roto y rodeado de menos amigos día a día. Y esto ni siquiera fue tomando en cuenta el sufrimiento de los civiles. Naruto al menos les había dado la oportunidad de estar en paz. De cualquier manera, no podía estar de acuerdo con la ideología destructiva de sus líderes. La mayoría de los soldados y civiles lo respetaban más que a sus respectivos líderes. El mejor curso de acción para la paz sería una tregua con el imperio o una fusión con ellos. En cualquier caso, su muerte sería inminente. Si fracasaba en la realización de este golpe, los líderes de la resistencia lo ejecutarían sin pensarlo 2 veces. Incluso si ganaba la fortaleza Sarutobi e intentaba iniciar negociaciones para su gente con el imperio, lo primero que exigirían sería su vida, ya que él fue quien dañó a su Kaiser. ¡Qué situación tan complicada! Independientemente de los pasos concretos que deban tomarse por la paz, no puedo permitir que millones de civiles sean sacrificados por el bien de unos pocos soldados guerreros, pensó Shino seriamente. Si la muerte fuera la única opción, entonces elegiría morir con honor. Si su vida podía salvar el futuro de millones y allanar el camino para un futuro pacífico, entonces no le importaba morir. Pero primero, necesitaba hacer preparativos para ganar una moneda de cambio que llevaría al Rage a la mesa de negociaciones nuevamente. Gaara estaba cómodamente sentado en su silla de mando, los últimos informes del frente eran los mismos que antes. El enemigo no estaba tratando de iniciar un frente de guerra en esta área, ciertamente no después de la masacre de sus fuerzas en el encuentro anterior. Muchos soldados de la resistencia perdieron la vida en ese intento fallido, y el pelirrojo dudaba que intentaran aventurarse aquí pronto. Gaara-sama, la voz alarmada de Matsuri lo sacó de sus pensamientos. Levantándose de su asiento, caminó hacia la mesa de guerra donde su ninja sensorial había mapeado una nueva presencia enemiga que se acercaba rápidamente hacia su fortaleza. ¿Fuerzas enemigas?, preguntó Gaara con calma. Aproximadamente 200 combatientes, respondió Matsuri confundido, son muy pocos para siquiera intentar un ataque. ¿Han perdido la cabeza?, preguntó Gaara irritado, odiaba el derramamiento de sangre innecesario pero la resistencia no le dejaba otra opción esta vez. Ordene a nuestras unidades de reconocimiento que me den una visión del enemigo. Confirme nuestros informes. Los siguientes minutos pasaron en un tenso silencio mientras los soldados en la sala de mando esperaban a que sus unidades de reconocimiento de primera línea les dieran una imagen. Después de unos momentos más, la escena que apareció en los monitores conmocionó a Gaara hasta la médula. ¿Qué es esto?,
Preguntó un sorprendido Gaara. Incluso los soldados del Rage quedaron atónitos con lo que estaban viendo, ya que una gran fuerza de 4000 combatientes enemigos apareció en su mesa de guerra. Pero en lugar de atacar la fortaleza, parecían haber rodeado a los 200 efectivos de sus propios soldados. Lo que sorprendió más a Gaara fue el hecho de que Temar y Kankuro eran los que lideraban esa pequeña fuerza y estaban actualmente rodeados. El ex Ichibi Jinchuriki quedó atónito cuando los 4000 fuertes soldados de la resistencia comenzaron a matar al pequeño grupo rodeado. Una comunicación del rebelde Kazekage. Ella está pidiendo asilo, los hombres que la acompañan son desertores de la resistencia, confirmó Matsuri. Confirma de nuevo la droga Gaara. Después de unos momentos recibió la misma respuesta de su oficial de comunicaciones, sus hermanos parecían haber desertado de la resistencia. Pero también podría ser una trampa. Después de lo que sucedió con Naruto, ¿podría realmente confiar incluso en los desertores de la resistencia? Comandante, instó Matsuri, esperando cualquier tipo de orden. Establecer el estado de alerta en toda la fortaleza. Ordenar a todas las fuerzas a las armas, en espera de nuevas órdenes, ordenó Gaara. Observó cómo Matsuri y los otros oficiales del Rage cumplían sin esfuerzo sus órdenes. Toda la fortaleza cobró vida con la acción cuando los soldados comenzaron a apresurarse a las estaciones, armándose y preparándose para cualquier situación. Había un total de 12.000 combatientes del Rage listos para el combate en esta fortaleza, la fuerza más grande que el Imperio había estacionado en un área. Un tercio de su ejército total. Comuníquese con el cuartel general. Informe a Sasuke y Kakashi inmediatamente. Exija más instrucciones, ordenó Gaara, siguiendo al pie de la letra el protocolo establecido. Pero incluso mientras cumplía con su deber, observó dolorosamente cómo la pequeña fuerza de desertores de la resistencia finalmente era masacrada. Temar y Kankuro estaban luchando valientemente, pero era solo cuestión de tiempo antes de que fueran eliminados. A pesar de sus diferencias, no tenía ningún odio hacia estos dos. Si fuera solo su decisión, entonces habría ido a rescatarlos. Pero ya no era solo Sabuka no Gaara. Era un importante comandante del Reich y los 12.000 soldados bajo su mando le habían confiado sus vidas. No podía actuar en base a sus sentimientos personales, los que decidirían su curso de acción adicional serían sus comandantes que residen en la capital. Comandante, Sasuke-sama está actualmente fuera de la capital. Tengo a Kakashi-sama en la línea, informó Matsuri rápidamente. Póngame al día, teniente. Un momento después, un Kakashi cansado apareció en la pantalla, había puntos oscuros debajo de sus ojos que mostraban claramente lo estresado que estaba el hombre. Pero la situación exigía que tomara el control, ya que Sasuke estaba ocupado en otra parte. Fueron momentos como estos los que hicieron que Gaara deseara que su imperio no fuera tan vasto. Era difícil mantener el control con una fuerza tan pequeña y pocos comandantes confiables. Definitivamente tendrían que formar un ejército más grande en el futuro, pero eso tendría que esperar. Parece que estamos en un apuro, ¿eh? Gaara, dijo Kakashi desconcertado, haciendo que el oficial del Rage sonriera. El mismo Gaara sonrió un poco, incluso en una situación tan tensa, el ninja copia ciertamente sabía cómo hacer que sus soldados se sintieran cómodos. No es de extrañar que Naruto hubiera designado a Kakashi como el Kaiser interino si Naruto o Aku no estaban allí para controlar su reino. Con Sasuke fuera de la capital, Kakashi Atake tenía el poder equivalente a un Kaiser. «Tus órdenes, Main Kaiser», dijo Gaara rotundamente, mientras Kakashi rápidamente negaba con la cabeza. «Oye, no me pongas este título. Esto es solo temporal, estaría condenado si dejo que Naruto o cualquier otra persona me haga hacer todo este trabajo para siempre», bromeó Kakashi, provocando otra ronda de risas. «Pero aún así, ¿qué debemos hacer? ¿Dejamos morir a estos desertores?» «Oh», dijo Gaara vacilante. «Confío en tu juicio, Gaara. Eres un líder capaz y has protegido esta fortaleza varias veces. Haz lo que sientas que es correcto», instruyó Kakashi con confianza. «Pero, asumiré toda la responsabilidad si las cosas van mal. Un líder tiene que tener fe en el juicio de sus subordinados. Tal vez yo sea un Kaiser temporal, pero confío en ti. Solo manténme informado regularmente, estaré en línea», ordenó Kakashi, recibiendo un fiel asentimiento del Jinchuriki pelirrojo. «Como órdenes, Main Kaiser», respondió Gaara devotamente. Los siguientes momentos pasaron en extrema tensión mientras Gaara observaba críticamente el deterioro de la condición de sus propios hermanos. Su matanza era inminente. Si realmente fueran desertores, podrían proporcionar información valiosa sobre la resistencia.
Pero después de lo que pasó con Naruto, esto también podría ser una trampa tendida por la resistencia. Sin embargo, ¿recurrirían a medidas tan drásticas de matar a sus propios soldados? Incluso si quisiera evitar la batalla, la principal fuerza enemiga después de eliminar al grupo de Temari podría atacar directamente la fortaleza. Ciertamente tenían los números para un conflicto pequeño pero prolongado. Simplemente no podía contener sus fuerzas dentro de la fortaleza y permitir que ocurriera un asedio voluntariamente. En cualquier caso, la situación le exigía emprender acciones ofensivas o arriesgarse a ser empujado a la defensiva. Josh, el 1.er batallón que compromete a 3.000 soldados tomará posición en el flanco izquierdo. El 2 batallón de 3.000 soldados tomará posición en el flanco derecho. Yo personalmente lideraré el 3er batallón que comprometerá a 4.000 soldados. Juntos rodearemos el principal fuerza enemiga en una formación semicircular y cortada de su ruta de escape. Entonces sin números superiores los aplastaremos por completo, instruyó Gaara, recibiendo una serie de asentimientos afirmativos de sus oficiales. ¡Ay! Los 2.000 soldados restantes permanecerán en el castillo y actuarán como reservas. Sus órdenes son observar y ayudar a la fuerza principal si surge la necesidad. ¿Entendido?, preguntó Gaara con severidad. Sí, comandante, respondió Matsuri con seriedad. El encuentro Astarte había comenzado. Capítulo 88. El encuentro Astarte. Un joven Anbu que llevaba la máscara de un mono estaba bastante ansioso. El chico de 16 años que también era el último heredero de su clan temía la próxima batalla. De pie sobre uno de los acantilados lejanos, su única sensación de comodidad era la alta figura de su comandante supremo. La mera presencia de Shino Aburame fue suficiente para calmar los nervios de Konohamaru. Finalmente se movieron, dijo Shino de repente, sacando a Konohamaru de su trance. El novato Sarutobi que acababa de terminar su entrenamiento de Anbu rápidamente avanzó y observó el movimiento del enemigo con la ayuda de sus binoculares. Para su total sorpresa, las fuerzas enemigas se movían de la misma manera que Shino había predicho. Comandante, esto es, respondió Konohamaru. No lo pierdas, mono. No importa la ventaja que tengas en la batalla, nunca subestimes el deseo del enemigo de ganar, advirtió Shino, haciendo que su aprendiz mirara hacia abajo tímidamente. Lo siento, seguiremos adelante con el plan establecido. Primer grupo, carga. Ordenó Shino, su voz transmitiéndose a través de los dispositivos de comunicación de sus fuerzas luchando cerca de la fortaleza. El mago entrecerró los ojos, cuando sus fuerzas previamente combatientes se fusionaron en una y comenzaron a cargar hacia la fuerza principal del enemigo. El que probablemente sería comandado por Gaara. Entonces comienza. Gaara tenía una expresión neutral en su rostro, su comportamiento nunca cambió incluso cuando las fuerzas enemigas dejaron de luchar entre sí y ahora se dirigían hacia él. Liderando el grupo estaban nada menos que sus propios hermanos, Temari y Kankuro. Gaara-sama, advirtió Amon, segundo al mando de sus fuerzas de batalla. Sí, su trampa fue demasiado obvia desde el principio. Si quieren morir, entonces les concederemos su deseo. Permitir las formaciones de batalla. El primer y 2 batallón tienen la orden de mantenerse alejados del camino y seguir avanzando hacia el frente. Ordenó Gaara. ¿Te refieres a evadir al enemigo?, preguntó Amon sorprendido. Sí, pero, ¿y si son atacados por el enemigo? Entonces tomaremos contramedidas. Por ahora, ejecute las órdenes que le han dado, Capitán Amon, dijo Gaara estrictamente, recibiendo un saludo a cambio. Haremos lo que diga, comandante. Contrariamente a las expectativas populares, Gaara había tomado medidas cautelosas. En lugar de estar al frente, había asumido una posición en la parte trasera de su grupo. Desde la plataforma elevada en la que se encontraba actualmente, podía observar fácilmente el campo de batalla y comandar a sus tropas en consecuencia. Gaara, una de las primeras lecciones de la guerra es que el comandante no debe caer. Eso destruiría la cadena de mando y sería una victoria fácil para el enemigo. Un comandante sólido debe mantener el control sobre sus fuerzas, purgar el caos y el pánico. De destruir a los soldados. Ese es su deber, y no algunas acciones heroicas que se retratan en las películas. Todavía podía recordar las palabras de Naruto en su corazón. El Kaiser le había dado este consejo cuando le dio el mando de un ejército por primera vez. Ahora un veterano de guerra, Gaara, podía ver lo valioso que era ese consejo. No importa cuán desoladora sea la situación actual del Reich, una vez que el Kaiser se despertara cambiaría el rumbo de la guerra. Gaara creía firmemente que casi nadie podía igualar la destreza de Naruto en el campo de batalla, ni en tácticas ni en peleas.
El primer y do batallón, cada uno de los cuales comprometía 3000 fuerzas, rápidamente establecieron distancia de las dos fuerzas que estaban a punto de entrar en batalla. Ambos batallones siguieron sus órdenes sin dudarlo y comenzaron a moverse sigilosamente para rodear al enemigo por detrás. Mirar la ambición ciega que había en los ojos de Temari y Kankuro lo puso extremadamente triste. Pensar que no tuvo reparos en sacrificar innecesariamente a sus soldados por el bien de su propia gloria. Gaara miró fijamente a los 4000 soldados listos para la batalla bajo su mando, le habían confiado sus vidas. Nunca traicionaría la inestimable confianza que estos hombres y el Kaiser habían depositado en él. Comandante, las fuerzas enemigas han entrado en la zona roja. Póngase en contacto en 40 segundos. Informó el capitán Amon, recibiendo un asentimiento de su superior. Al ver a su hermana mayor y su hermano entrando en la zona roja, Gaara se puso más derecho que antes. Extendiendo su mano derecha hacia adelante, concentró su poder cuando los vientos salvajes comenzaron a dar vueltas alrededor del campo de batalla. Tsunarashi, tormenta de arena. Los fuertes vientos levantaron rápidamente la suciedad y el polvo del campo de batalla. Los soldados del Reich quedaron bastante aturdidos cuando las fuerzas enemigas, que sumaban 4000 soldados, se vieron rodeadas por tornados furiosos. ¡Ah! Los gritos de los soldados de la resistencia resonaron en el campo de batalla, mientras los fuertes vientos cortaban a muchos de ellos. Varios resultaron heridos, el repentino ataque había terminado destrozando toda la línea del frente. Como Temari simplemente no podía ordenar a todo su ejército que marchara sobre los cuerpos heridos de sus soldados, su carga se detuvo por completo. Sus ojos se conectaron con los despiadados orbes de Gaara, quien volvió a levantar la mano. Temiendo otro ataque de su hermano menor, se preparó pero él la sorprendió de nuevo. Fuego. Las desconcertadas fuerzas de la resistencia empezaron a caer como moscas cuando una lluvia de flechas explosivas atadas llovió de las filas tras filas de arqueros del Reich apostados en las paredes de la fortaleza Sarutobi. No vacile, cargue y aplástelos. Gritó un líder de escuadrón de resistencia. Temari rápidamente sacó su abanico y canalizó chakra masivo a través de su ar. Ella era una Kazekage, y no había forma de que pudiera perder contra nadie. Especialmente su propio hermano menor. Alrededor de sus líneas enteras de combatientes de la resistencia estaban siendo masacrados debido a las flechas que caían sobre ellos. La fuerza principal del Reich comandada por Gaara ni siquiera había hecho un movimiento y observaba en silencio toda la masacre. Kamitachi no Jutsu, técnica de la comadreja enfer. Usando los vientos generados por Gaara, creó un tornado furioso de vientos letales y lo envió directamente hacia las tropas de primera línea del Reich con los ojos muy abiertos. Ella apretó los dientes con frustración cuando su ataque fue rápidamente bloqueado por un muro de arena gruesa que protegía a los soldados del Reich de ser desgarrados. Antes de que pudiera pensar en otro movimiento, escuchó un grito que le heló la sangre. Girando hacia su derecha, se horrorizó al ver a Kankuro completamente envuelto en arena. Sabía exactamente en qué estaba atrapado su hermano. Mirando rápidamente hacia Gaara, le suplicó que no lo hiciera. Pero su hermano menor se había quedado sin piedad de sobra. Sabaku-kyu, entierro de arena. No. Miró con horror cómo llovían sobre su cuerpo lluvias de sangre, en todas partes donde sus soldados estaban muriendo uno tras otro. Las líneas de batalla enteras se habían derrumbado debido a los ataques precisos. Los arqueros enemigos habían sido bastante astutos cuando primero atacaron a los oficiales y líderes de anillo del ejército de resistencia. Con el colapso de la cadena de mando, el caos se extendió por toda su fuerza. Más que eso, ¿qué hay? ¿Los refuerzos? Kankuro, pensó Temari en estado de shock. Kazekage Dono, no podemos soportar mucho más de esto. Tenemos que retroceder ahora. Advirtió Baki, su guardaespaldas personal y mentor. Si no fuera por él protegiéndola, muchas flechas ya la habrían sacado. Temari se estremeció al ver tanta destrucción a su alrededor. Sus aliados los habían abandonado, su ejército al borde del colapso total. Y luego estaba Gaara, retirada. Gritó la mujer Kazekage con urgencia. Gaara simplemente cerró los ojos ocultando la tristeza que recorrió su corazón por terminar con la vida de Kankuro. Si tan solo no hubieran sido tan tontos, y ahora ver a Temari y las medias fuerzas que le quedaban huir lo entristecía aún más. En cuestión de minutos, más de 2000 soldados de la resistencia estaban muertos. Incluso para Temari, un ataque tan brutal y sin tacto era imperdonable. ¿Consideró siquiera cuántos padres, hermanos e hijos mató por su propia ambición de poder? Es hora de pagar, Temari, pensó Gaara en serio. Amon, ¿están en posición los batallones 1 y 2?
Preguntó el tranquilo comandante del Reich. Están esperando órdenes. Las fuerzas enemigas en retirada se pondrán en contacto con ellos pronto, respondió el capitán Amon, un oficial de piel oscura de 40 años. Muy bien. Empieza el ataque de pinza, carga. Gritó Gaara, tan pronto como esas palabras escaparon de los labios del comandante del Reich, el destino de la batalla quedó sellado. La fuerza de resistencia superada en número, que tenía una fuerza de menos de 2000 combatientes, fue atacada por delante y por detrás, mostrando las habilidades que le enseñó el Kaiser. Sabuka no Gaara rodeó completamente a las fuerzas enemigas cortando cualquier ruta de escape. Y luego se dio la orden de aniquilación completa. Konohamaru vio con horror cómo la marea de la batalla cambiaba violentamente, frente a sus ojos miles de combatientes de la resistencia estaban llegando a su fin. Solo podía observar con amargura cómo el comandante del Reich formaba formaciones perfectas, daba órdenes precisas que resultaban en la muerte de tantos combatientes de la resistencia. Mirando hacia Shino se sorprendió aún más al ver la misma expresión tranquila en los ojos del comandante. Fue como era de esperar. Realmente eres un guerrero talentoso, Gaara, felicitó Shino honestamente. Comandante, ¿qué está? Shino simplemente levantó la mano para silenciar cualquier protesta que su subordinado quisiera hacer. Sí, Konohamaru era un luchador habilidoso. Pero tenía mal genio. Shino aún podía recordar el sacrificio que Hiruzen Sarutobi había hecho tantos años atrás. Para honrar a su antiguo líder, había tomado al nieto del viejo Kage bajo su protección. Al menos, de esta manera podría evitar que Konohamaru sufriera una muerte prematura. Muchos ya habían muerto. No había necesidad de que jóvenes como él murieran en esta guerra inútil, personas como él eran el futuro y esta batalla era por ese futuro. Tal como están las cosas, las fuerzas de resistencia de Suna serán aniquiladas si no intervenimos. Simplemente no podemos dejar que nuestros compañeros mueran así, dedujo Shino astutamente, y suspiró cuando Konohamaru puso una brillante sonrisa en su rostro. Por una vez, Aburame se alegró de que Konohamaru fuera su subordinado. El chico era tan ingenuo y esto era exactamente lo que los Kages habrían usado para su propio beneficio. Cientos de ninjas de la resistencia habían sido sacrificados en esta guerra en aras del falso patriotismo, los civiles enfrentaron tantas adversidades. Todo esto podría haberse evitado, pero la necesidad de que pocos permanecieran en el poder había llevado a esta locura. Imperdonable. Ordene a las fuerzas de Kiri que se dividan en dos grupos cada uno de 3000 combatientes. Ataquen al primer y segundo batallón del enemigo desde atrás. Ordenó Shino, para sorpresa de su subordinado. Pero, señor. El plan original era que los Black Lancers atacaran desde el flanco derecho y así atacar al 2-2 batallón. Las fuerzas Kiri tienen un total de 6000 combatientes, casi lo mismo que Black Lancers. Dividiéndolos y ordenando atacar al enemigo, ¿no se reducirá su potencia de fuego? Cuestionó Konohamaru, mostrando su cerebro por primera vez. En respuesta, Shino simplemente consiguió una pequeña sonrisa oculta en sus labios. El niño era definitivamente su alumno. ¿Quién manda aquí, mono? Reprendió Shino, haciendo sonrojar al joven Sarutobi. Usted entonces sigue mis órdenes. ¿Está claro? Con un saludo enérgico, Konohamaru se alejó corriendo para cumplir con las órdenes asignadas. Tan pronto como el joven se perdió de vista, Neji emergió de las sombras y llegó junto al comandante Anbu. Ambos combatientes no dijeron una palabra y en su lugar estaban mirando a las fuerzas de Mari rodeadas y cómo estaban siendo aniquiladas sistemáticamente. Al mismo tiempo, apenas hubo bajas en el lado del Reich. Fue para demostrar cuán efectivo era el comandante del Reich. ¿Crees que se rendirán al enemigo? Preguntó Neji seriamente. Las fuerzas comandadas por Temari y Mei son los luchadores más obstinados de toda la resistencia, personas que son ciegamente leales a sus Kages y sus locos sueños. No se rendirán, en lugar de un acto tan vergonzoso en el que sus Kages preferirían morir. Batalla, explicó Shino con disgusto. ¿Realmente vas a seguir adelante con eso, no? Preguntó Neji con un suspiro cansado. Shino no respondió, sino que sus ojos observaron con atención la fuerza de 6000 de Mei dividiéndose en dos grupos. En unos momentos, la fuerza de Gaara que había rodeado a Temari por detrás fue atacada. Los minutos que siguieron mostraron que los soldados del Reich no estaban preparados para tal movimiento y sus líneas comenzaron a colapsar. Frente a ellos se colocó una pequeña mesa sobre la que se encontraban varias piezas de ajedrez.
Actualmente, una pieza de resistencia estaba rodeada por ambos lados por el enemigo, pero Shino agregó 2 piezas más de resistencia detrás del primer y 2 batallón del enemigo. Shino, pero eso, advirtió Neji, sí, si Gaara es tan capaz como creo. Entonces el primer y 2 batallón harían una carrera loca para unirse a su líder, aniquilando así por completo la fuerza de Temari. ¿Intentarán formar una línea de defensa única para encontrar nuestros refuerzos juntos?, explicó Shino, haciendo que Neji lo mirara. ¿De verdad quieres que Temari y sus hombres mueran? ¿Incluso si son nuestros camaradas?, preguntó Neji en estado de shock. La historia siempre exige cantidades ilimitadas de sangre. Si vamos a capturar esta fortaleza, habrá bajas. Acaba de ver cuán capaz es un comandante ese hombre. Asumiré toda la responsabilidad de esta operación, dijo Shino con confianza. Como se predijo, los peores temores de Neji y la proyección estimada de Shino se hicieron realidad en cuestión de unos minutos. Comandante, las fuerzas Suna al borde del exterminio. El Kazekage está perdido, gritó un Anbu cercano. Shino simplemente levantó la pieza de resistencia rodeada y la tiró, mostrando claramente la pérdida de todas las manos. Luego unió todas las fuerzas del Reich en una línea y las fuerzas del recién llegado Mei Temari en una línea en el lado opuesto. ¿Cuánto daño sufrió el enemigo?, preguntó Shino rápidamente. Casi el 40% de los batallones 1 y 2 del enemigo fueron eliminados. Mei también perdió el 10% de sus fuerzas en la batalla, pero el Kazekage, dijo Neji con tristeza, es inevitable. Tal como están las cosas, a Gaara ahora le quedan casi 6.500 soldados. Mientras que a Mei le quedan casi 5.400 combatientes. Ordena a todas sus fuerzas que carguen y se enfrenten al enemigo ahora, ordenó Shino. Shino, el Mizukage está preguntando sobre el paradero de los Black Lancers. Ella dice que no pueden moverse sin apoyo, informó Neji. Dile que los refuerzos están en camino. Pero si ella mantiene la distancia y Gaara toma el cargo, entonces será otra masacre. Los únicos que podemos evitar que Gaara use todo su poder sería llenar el campo de batalla con soldados de ambos lados. No podrá dar rienda suelta a su verdadera fuerza si sus propios hombres quedan atrapados en esos ataques, explicó Shino rápidamente. Neji estaba bastante impresionado con la estrategia de su comandante, independientemente de la pequeña brecha de luchadores en ambos lados. El factor principal aquí era Gaara. Si la resistencia podía contenerlo, entonces su victoria era inminente. ¿Cuál es el estado de los escuadrones de Valkyrie?, demandó Shino. Sí, están en posición. Esperando sus órdenes, comandante. Las fuerzas de Mei han comenzado su ataque frontal completo. Son más cautelosas y la fuerza de los arqueros en la fortaleza está siendo reabastecida. Si comienzan a disparar de nuevo, el resultado será el mismo que antes. Si vamos a hacer un muévete, entonces ahora es el momento, aconsejó Neji. Shino tocó su barbilla. Actualmente las fuerzas de Gaara y Mei estaban en una batalla desordenada. El comandante del Reich tenía la ventaja de tamaño, pero Mei era implacable. Los soldados de la fortaleza rondarían los 2000 y actualmente se estaban preparando para ayudar a su líder en el campo de batalla. A pesar de las enormes bajas sufridas por la resistencia y la pérdida del Kazekage, las cosas habían ido exactamente como Shino había planeado. Tomando su espada y su equipo de batalla, se volvió y miró hacia Neji. Exactamente después de 7 minutos, ordene a los bombarderos Valkyrie que lancen un ataque total, declaró Shino. Nuestros propios hombres están en el campo de batalla. Mei está allí, argumentó Neji, y se estremeció cuando Shino lo miró. Exactamente la razón por la que se lanzarán. Si queremos capturar esta fortaleza y lograr la paz con el Reich, los obstinados Kages deben estar fuera de escena. En cuanto a matar a nuestros propios soldados, el ataque también causaría un daño sustancial a los soldados de Gaara. Fuerzas. Para evitar masacres completas en ambos lados, esto es necesario. Sigue la orden, Neji, explicó Shino con severidad. El Hyuga se quedó en silencio por unos momentos. Podía ver la lógica en la explicación de Shino, pero aún así, las personas asesinadas también eran sus propios soldados. Por una vez, estaba agradecido de no ser el comandante. Neji era uno de los pocos que quería la paz con el Reich. Había otros también, pero todos estaban siendo abrumados por sus obstinados Kages. Si este sacrificio pudiera salvar las vidas de miles de soldados y millones de civiles, entonces, entiendo. Seguiremos sus órdenes, comandante, respondió Neji honestamente. Shino asintió y se alejó. Neji solo podía mirar la forma en retirada de su comandante. Se preguntaba cómo la historia recordaría las acciones de Shino Agurame.
Cada una de sus victorias no había sido sin sacrificio, pero de nuevo su oponente era el Rage. Para poner fin a la guerra inútil, Shino siempre había tomado medidas que eran duras. Pero hoy, haría inmortal su nombre en las páginas de la historia. Porque estaba a punto de desatar un nuevo tipo de guerra que nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. Gaara solo pudo apretar los dientes con frustración y enojo cuando Mei nuevamente rompió otra de sus líneas. Sus hombres eran bárbaros que buscaban sangre. Extendiendo los brazos hacia adelante, concentró una enorme cantidad de chakra. Suna Shuriken, Sand Shuriken. Cientos de afiladas balas de arena se elevaron del suelo y al instante huyeron directamente hacia todas las fuerzas de primera línea de las resistencias. Suiton Suikodan no Jutsu, liberación de agua. Técnica de la bala de agua. Mei rápidamente contrarrestó el ataque del comandante del Rage, salvando así a muchos de sus soldados de muertes rápidas. Se sorprendió cuando hubo un movimiento frente a ella y dos Gaara idénticos se levantaron del suelo. Clones de arena, pensó Mei. Entonces, el comandante cree que sus clones son suficientes para derrotar al Mizukage. «Qué ingenuos son los jóvenes», bromeó Mei. «Va a mostrar cuán confiadas son las viejas reliquias», respondió Gaara, y sonrió cuando las cejas de Mei se movieron. «Antiguo. Antiguo. Antiguo». Los combatientes de ambos lados retrocedieron unos pasos cuando el Mizukage explotó con pura rabia. Todo su cuerpo se cubrió de chakra y miró amenazadoramente a los clones de Gaara. En un instante, apareció a su lado y decapitó brutalmente a los clones. Incluso el verdadero Gaara se sorprendió con el repentino estallido de energía en Mei, pero antes de que cualquiera de ellos pudiera hacer un movimiento, hubo un estruendo en el cielo. Mizukage, previamente furiosa, miró hacia arriba y lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Su rabia se convirtió en puro miedo cuando vio a los Valkyrie Bombers justo encima de ellos, y ya habían disparado un aluvión completo de la última arma de la resistencia. Ponerse a cubierto. Justo cuando las palabras escaparon de la boca desesperada de Mizukage, Gaara vio una lluvia de proyectiles cayendo sobre el campo de batalla. Rápidamente juntó las manos y reunió cada gramo de chakra dentro de su cuerpo. Sabukua, muro de arena. Auge. Matsuri se derrumbó en su silla, sus ojos solo podían mirar con horror cuando una lluvia de fuego del infierno venía del cielo. El ataque golpeó todo el campo de batalla envolviendo tanto a los combatientes del Rage como a los de la resistencia en un barrido completo. Ondas de fuego envolvieron a cientos de hombres que acabaron con sus vidas en un destello de luz. El ataque fue tan brillante que por un momento sintió un Bijudama estallar. Sus labios temblaron mientras la tierra temblaba violentamente, junto con los gritos de todos esos soldados que fueron golpeados directamente. Incluso la fuerte fortaleza se sacudió violentamente. «Tenemos enemigos entrantes», no podía moverse ni conseguir que su mente creara las palabras que decía su subordinado. Pero sus palabras demostraron ser ciertas, cuando miró hacia el cielo y vio cientos de toldos. Mirando más de cerca, sus ojos se agrandaron para ver que había soldados en él. Y liderando la carga no fue otro que Shino Aburame. «Arqueros, fuego», ordenó Matsuri. La desesperación y el miedo eran evidentes en sus ojos. El enemigo no solo había destruido su fuerza principal junto con su comandante, sino que ahora estaban cayendo del cielo. ¿Un asalto aéreo? Nada en todo su entrenamiento podría prepararla a ella ni a los otros soldados del Rage para esto. El hecho de que los ninjas que se infiltraban en la fortaleza fueran de Anbu fue de hecho la sentencia de muerte para ellos. «Contacta de Gaara-sama, todos los combatientes a las armas», gritó Matsuri. «Negativo, señor. No podemos ponernos en contacto con Gaara-sama, la primera oleada enemiga ha aterrizado dentro de la fortaleza». Shino podía ver la fortaleza que se acercaba debajo de él. El nuevo invento que se llamaba paracaídas había funcionado magníficamente. Ver a sus fuerzas aterrizar dentro de la fortaleza invencible era un espectáculo para los ojos doloridos. Detrás de él, el campo de batalla todavía ardía con el fuego del infierno. Y los soldados seguían gritando. Cerró los ojos, sabiendo muy bien que acababa de causar la muerte de miles de sus propios hombres. Pero el truco había funcionado. Las fuerzas principales enemigas comandadas por Gaara parecían estar envueltas en una especie de caparazón de arena gigante. El comandante del Rage definitivamente estaba vivo. Shino podía sentirlo, pero dudaba que a Gaara le quedara energía para luchar después de crear una medida defensiva de 1 milla de ancho. Agarrando varias notas explosivas las arrojó directamente hacia la caótica fortaleza. Las explosiones la sacudieron creando más pánico entre las desaliñadas fuerzas del Rage.
Incluso si hubieran recuperado la confianza en sí mismos, el resultado de esta pelea ya estaba claro. Ahora. Carga. Ordenó Shino. Pronto, los Black Lancers, que tenían una fuerza de batalla de 7000 soldados, comenzaron a desembarcar en las profundidades de la fortaleza. Con su comandante fuera de combate y enfrentando a un enemigo abrumadoramente fuerte, los combatientes del Reich dentro de la fortaleza cayeron rápidamente. Muchos intentaron hacer una valiente defensa y lograron el martirio de su nación. Junto a él, Shino podía ver el disgusto en los ojos de Konohamaru. El joven claramente estaba resentido con él por la forma en que había logrado la victoria. El Mizukage, dijo Konohamaru con amargura, está muerta. Y también sus hombres, pero la fortaleza es nuestra. Conéctate con los demás y limpia a los combatientes restantes. No hagas daño a los que deseen rendirse, aunque dudo que depongan las armas en este punto, dijo Shino con cansancio. Ni siquiera se sorprendió cuando Konohamaru lo agarró por el cuello. Los otros ambos movieron para interceptar, pero el tranquilo Aburame negó con la cabeza. Porque había lágrimas cayendo de los ojos del joven. Usted mató a nuestros hombres. ¿Cómo pudo, comandante? Preguntó Konohamaru devastado. Ódiame todo lo que quieras. ¿No te das cuenta de lo importante que fue esta victoria para nuestra gente? Esto es la guerra, Konohamaru. Y a veces no hay elección, dijo Shino en silencio. Incluso en medio de la batalla, las manos de Konohamaru temblaron mientras miraba a su comandante que los había traicionado. Shino había matado deliberadamente a 2 Kages y a miles de sus combatientes de la resistencia. Los lanceros negros, que solo eran leales a los Aburame, apenas habían sufrido bajas, y en cuestión de unos minutos la fortaleza sería suya. El estratega en él solo podía maravillarse con la cruda estrategia utilizada por el comandante. Pero el soldado en él, el mundo no gira solo en torno a ideales. O eres tú quien tiene las pelotas para traer el cambio, o sigue a quien tiene las pelotas para hacerlo. ¿Cuál de estos dos eres tú, Konohamaru? Preguntó Shino rotundamente. Su pregunta tomó al chico por sorpresa y el joven Sarutobi dio unos pasos hacia atrás. Mirar la mirada helada de Shino le hizo darse cuenta de cuál de esos dos era el Aburame, pero ¿qué pasa con él? ¿Qué era él? Cerca de allí, Neji suspiró cuando Konohamaru rápidamente se escapó para limpiar a los restantes combatientes del Reich. Informe, dijo Shino. El comandante de la fortaleza, una chica llamada Matsuri, ha ordenado a sus fuerzas restantes que depongan las armas. Todavía hay algunos que se niegan a rendirse, pero los eliminaremos lo suficientemente pronto. Pero aún así, dijo Neji vacilante, no imaginaba que los soldados del Reich alguna vez se rindieran. ¿No es así? Preguntó Shino a sabiendas. Ay, si vives, puedes luchar otro día. Morir de una muerte sin sentido es una pérdida de vida, y Matsuri lo sabe. Un rasgo de un buen comandante es su capacidad para comprender que la vida humana es preciosa. No debería desperdiciarse por el en aras de la gloria falsa o la ambición personal, respondió Shino, haciendo que Neji lo fulminara. Eso no suena bien cuando eres tú quien lo dice. Después de todo, tú, sé lo que soy y lo que hice. Quizás esas palabras que dije puedan parecer hipócritas, pero el contexto sigue en pie. ¿Qué pasa con el enemigo en el campo de batalla? Preguntó Shino con calma. Mei y sus fuerzas fueron completamente aniquiladas. Pero parece que Gaara fue capaz de salvar a la gran mayoría de sus soldados, informó Neji, bastante impresionado con la hazaña del comandante del Reich. ¿Qué está haciendo Gaara ahora? No están atacando, nuestras fuerzas ya los han rodeado. Si hacen un movimiento, los eliminaremos. La victoria es nuestra, dijo Neji con seriedad. No creo que se mueva, es un buen comandante que sabe cuándo luchar y cuándo no. Ofrécele la oportunidad de rendirse, trataremos a todos los prisioneros con indulgencia. Si se rinde, tráeme a Gaara directamente. Pero conténgalo primero, ordenó Shino. Muy bien. ¿Deberíamos informar al cuartel general? Preguntó Neji vacilante. No, déjelos en la oscuridad por un tiempo. Fortalezca nuestras posiciones en la fortaleza, ponga a los prisioneros en cámaras aisladas. Los heridos, sin importar el lado al que pertenezcan, deben ser tratados, empacar los cuerpos de nuestros hombres en bolsas para cadáveres y prepárense para enviarlos a casa. Los muertos del Reich deberían recibir el mismo trato, pero no envíen sus cuerpos de regreso a casa antes de tomar mi permiso. Neji solo pudo mirar con asombro mientras el mago daba órdenes una tras otra. Ni una sola vez vio al comandante perder la compostura, y era un rasgo raro que solo había visto en unos pocos generales. ¿Qué planeas hacer ahora? Preguntó Neji con curiosidad. Ya preparé una delegación de civiles y soldados de la resistencia.
Juntos ofreceremos la oportunidad de iniciar negociaciones con el Reich, respondió Shino. Y Gaara junto con los soldados del Reich capturados serán tu moneda de cambio. Junto con esta fortaleza, dedujo Neji, ganándose un asentimiento de los Aburame. No pasará mucho tiempo antes de que el cuartel general comience a molestarnos para obtener actualizaciones sobre nuestro progreso. Quiero terminar estas negociaciones antes de que los comandos de la resistencia descubran lo que estamos haciendo, dijo Shino seriamente. Muy bien, y así sucesivamente. 15 de agosto, año imperial 3. La fortaleza Sarutobi había caído. Fin del capítulo. Bien, mis chicuelos y chicuelas, espero les haya encantado el videito de hoy. Dejen abajito en los comentarios qué parte les gustó más, y eso, los quiero y las quiero un montonazo. Nos vemos mañana con más. Ciao.